En lo alto de los olvidados confines de la naturaleza de los Apalaches, un niño de 11 años está de pie junto a una cabaña desgastada. Su única compañía es un perro mestizo con una oreja rota. Han pasado 2 años desde que su madre lo dejó en una gasolinera con $20, y la promesa de volver, 2 años de vagar, sobrevivir y finalmente, descubrir este refugio abandonado, escondido entre pinos ancestrales y la niebla matutina. El techo de la cabaña se hunde peligrosamente. Sus ventanas se abren como bocas hambrientas. Sin embargo, en los ojos del niño arde algo raro, no solo determinación, sino visión. Sus manos callosas empuñan un martillo oxidado encontrado en el cobertizo. A su lado, el perro observa con lealtad inquebrantable, habiéndolo seguido desde aquellos primeros y aterradores días de soledad. ¿Qué podría construir un niño abandonado en este desierto, con nada más que determinación y un fiel compañero? ¿Podría un lugar olvidado convertirse en algo más que un refugio? ¿Podría convertirse en un hogar? El billete de $20 estaba ahora gastado, sus bordes suavizados por innumerables despliegues, los pliegues tan profundos como barrancos. El niño lo guardaba en una pequeña caja de hojalata debajo de su estera para dormir, un recordatorio de lo último que su madre le había dado. Espera aquí mismo, Jaime. Necesito hacer una llamada y comprar algunas cosas. 20 minutos. Como máximo. Ella le había presionado el billete en la palma de la mano, sus dedos demorándose un latido más de lo necesario. Algo en sus ojos no coincidía con su sonrisa. Cómprate un bocadillo si quieres. Vuelvo enseguida. Eso fue hace 2 años. La gasolinera rural había estado tranquila esa tarde de otoño, justo al lado de la interestatal, donde a veces paraban los camioneros. El sol había estado cálido a pesar del frío en el aire. Jaime había esperado adentro junto al estante de revistas, hojeando revistas de actividades al aire libre, imaginándose a sí mismo como un hombre de montaña como los de las páginas brillantes. Pasó 1 hora, luego 2. La cajera, una mujer corpulenta de ojos amables, había comenzado a lanzarle miradas preocupadas. ¿Tu mamá volverá pronto, cariño?, preguntó finalmente. Sí, mamá, había respondido Jaime con la certeza de un niño de 11 años, que todavía creía que los adultos cumplían sus promesas. Al anochecer, la cajera había llamado a su gerente. Discutieron llamar a la policía en susurros que pensaron que él no podía oír. Jaime se había escabullido por la puerta trasera durante un momento de mucho trabajo, los $20 apretados en su puño, su mochila con poco más que una muda de ropa y su almuerzo escolar. Había pasado esa primera noche detrás de los contenedores de basura de un restaurante de comida rápida cercano, acurrucado para calentarse, sobresaltándose con cada sonido. Ahí fue donde el perro lo había encontrado, un mestizo desaliñado con una oreja rota y las costillas asomando a través de un pelaje irregular. Se había acercado con cautela, la cabeza baja, los ojos recelosos, pero de alguna manera esperanzados. Jaime le había ofrecido una esquina de su sándwich, y en ese simple intercambio se formó un vínculo. Había llamado al perro Scout esa misma noche, susurrando el nombre en la oreja buena del perro mientras se acurrucaban juntos para calentarse. Los días siguientes se volvieron borrosos. Jaime había sido lo suficientemente inteligente como para evitar las carreteras principales y los coches de policía. Había aprendido a lavarse en los baños de las gasolineras, para estirar su dinero, robando pequeños artículos de las tiendas de conveniencia, odiándose a sí mismo por el robo, pero sin ver otra alternativa. Había oído a 2 camioneros en un restaurante hablar de las montañas, de propiedades abandonadas, donde la gente podía desaparecer si se lo proponía. Algo se había agitado en él entonces, no solo esperanza, sino dirección. El viaje había comenzado ese día, pueblo por pueblo. Jaime se había abierto camino hacia las lejanas crestas azules, con Scout trotando fielmente a su lado. Habían dormido en alcantarillas, coches abandonados, cobertizos olvidados. Habían comido de los contenedores de basura, de limosnas ocasionales, y del sorprendente talento de Scout para atrapar caza menor. Los $20 se habían gastado con un cuidado agonizante, una chaqueta de segunda mano cuando las noches se volvieron demasiado frías, un cuchillo decente de una casa de empeños, cerillas cuando sus intentos de encender fuego fallaron. Jaime había conservado la cartera vacía que su madre le había regalado por su 10º cumpleaños. A veces la abría por la noche, como si pudiera encontrar algo nuevo dentro. Se había cuidado de cultivar una historia de fondo para las raras interacciones con los adultos. Mi padre está pescando más adelante, decía, o mi madre está esperando en el camión. Se había vuelto hábil en parecer corriente, solo otro niño haciendo un recado,
nada que notar o recordar. Las montañas lo habían llamado, creciendo más altas con cada día que pasaba, prometiendo algo que no podía nombrar, un santuario, tal vez, o simplemente, distancia de un mundo donde las madres se iban y no volvían. Las noches habían sido las más duras. En esas tranquilas horas de oscuridad, las dudas se infiltraban como el frío. ¿Había tenido la intención de volver? ¿Le había pasado algo? ¿Debería haber esperado más? Las preguntas daban vueltas como lobos hambrientos, mantenidas a raya, solo por la cálida presencia de Scout a su lado. «No va a volver», le susurró a Scout una noche. 6 meses después de su viaje, la primera vez que lo había dicho en voz alta, el perro le había lamido la mejilla mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Esa admisión había cambiado algo en Jaime. La espera había terminado. El futuro, sea lo que sea que depare, había comenzado. Se habían adentrado más en las montañas después de eso, siguiendo senderos de caza y arroyos, guiados por el instinto y los agudos sentidos de Scout. Y luego, a través de un claro en los pinos, una mañana neblinosa, lo habían visto: la cabaña, tablas grises desgastadas, porche hundido, ventanas rotas y todo, un lugar olvidado por el mundo, un lugar donde nadie buscaría a un niño que había aprendido la lección más dura de su joven vida. A veces, la única familia con la que puedes contar es la que encuentras en el camino. El mapa era tosco pero funcional. Jaime lo había comenzado en el reverso de un folleto turístico desechado, añadiéndole cuidadosas marcas con un lápiz rechoncho, un círculo para la pequeña cascada donde el agua potable era más limpia, X marcando la maleza espinosa que había que evitar, estrellas indicando los lugares donde Scout había encontrado madrigueras de conejos. El mapa se había convertido en su salvavidas en el terreno desconocido. El viaje hacia el interior de las montañas los había puesto a prueba a ambos. Después de la decisión inicial de dirigirse hacia arriba, lejos de los pueblos y los ojos curiosos, Jaime se dio cuenta rápidamente de lo poco preparado que estaba. Sus zapatillas, ya gastadas antes de su abandono, habían desarrollado agujeros en cuestión de semanas. Las había envuelto con tiras arrancadas de su camisa de repuesto, tomando nota mental de buscar un mejor calzado en las dispersas cabañas de caza que descubrían ocasionalmente. La comida había sido su preocupación más apremiante. El estómago de Jaime se había anudado con un hambre constante durante esas primeras semanas. Había observado a Scout con atención, aprendiendo mientras el perro olfateaba plantas y raíces comestibles. A través de una cautelosa experimentación, Jaime había construido lentamente un catálogo mental: moras en claros soleados, setas que evitar, nueces que valían la pena el esfuerzo de romper. «Buen chico», había susurrado Jaime. Una noche, Scout dejó caer un conejo recién cazado a sus pies. El pelaje del perro ya había comenzado a rellenarse, ya no mostraba las costillas. Jaime había mirado fijamente al conejo, dándose cuenta de que no tenía idea de cómo prepararlo. Le temblaban las manos mientras usaba su cuchillo, siguiendo el instinto y programas de naturaleza medio recordados. Esa noche, el sabor de la carne asada sobre su pequeño fuego había sido la comida más satisfactoria de su joven vida. El agua había sido más fácil de encontrar, pero conllevaba sus propios riesgos. Después de 2 días de calambres estomacales por beber directamente de un estanque estancado, Jaime había aprendido a buscar agua en movimiento. Finalmente, fabricó un filtro rudimentario con capas de arena, carbón de sus fuegos y la tela más limpia que pudo encontrar. El clima se había convertido en su adversario más impredecible. Las tormentas eléctricas de primavera atravesaban las montañas con una rapidez aterradora. Durante una tormenta particularmente violenta, se habían acurrucado bajo una roca saliente, mientras un rayo partía un pino cercano. El trueno había sido tan fuerte que Scout se había apretado contra él, temblando. Jaime había cubierto la oreja buena del perro y susurrado palabras de consuelo que no creía del todo. Se habían encontrado con la vida salvaje en raras ocasiones, pero memorables. Un oso negro y sus cachorros vistos al otro lado de un prado los habían obligado a desviarse durante 2 horas. El aviso de una serpiente de cascabel había congelado a Jaime a medio paso en un sendero estrecho. El gruñido de Scout, alertándolo justo a tiempo. Cada encuentro había añadido nuevas marcas a su mapa, nueva sabiduría a su viaje. El sueño se hizo más fácil a medida que pasaban las semanas. Los sonidos del bosque, antes aterradores, se convirtieron en una canción de cuna familiar. El susurro del viento entre las agujas de los pinos, el lejano ulular de los búhos,
el ocasional crujido de las criaturas nocturnas. Jaime ya no se despertaba sobresaltado con cada chasquido de una rama. El cuerpo cálido de Scout contra su espalda, las orejas del perro ajustándose constantemente a los sonidos que escapaban al oído humano, le proporcionaban más seguridad que cualquier cerradura o puerta. Habían caído en un ritmo, caminando la mayor parte del día, deteniéndose para recolectar comida o explorar lugares prometedores, acampando antes de que la oscuridad cayera por completo. Las piernas de Jaime se habían fortalecido, su piel bronceada y curtida más allá de sus años. La suavidad de la infancia había sido esculpida por la necesidad, revelando una forma más delgada y capaz. Las montañas tenían secretos que revelaban lentamente. Un valle escondido alfombrado de flores silvestres, un círculo de piedras que podría haber sido una fogata de hace mucho tiempo, una pared de acantilado que capturaba el atardecer en un naranja brillante. Jaime añadía cada descubrimiento a su mapa, creando no solo una guía, sino un registro de su creciente intimidad con este lugar salvaje. Fue Scout quien había encontrado el sendero de caza, que los llevó a la cresta con vistas a la cabaña. El perro se había adelantado, volviendo con ladridos excitados que Jaime había aprendido a reconocer como descubrimiento. Siguiéndolo, Jaime se había abierto paso a través de un espeso matorral de laurel de montaña, para encontrarse en un afloramiento rocoso. Abajo, enclavada en un pequeño claro rodeado de pinos ancestrales, se encontraba la cabaña. Incluso a distancia, su estado era evidente: el techo parcialmente derrumbado, las ventanas oscuros cuadrados vacíos, la chimenea con piedras faltantes, cerca de la parte superior, pero era innegablemente hecha por el hombre, una estructura con paredes y la promesa de refugio. Jaime se había quedado inmóvil, absorbiendo la vista después de meses de movimiento constante, de refugios temporales y futuros inciertos. La cabaña representaba algo que había dejado de permitirse imaginar, un lugar donde quedarse. La lámpara de queroseno arrojaba un cálido y parpadeante resplandor que hacía retroceder las sombras, pero no alcanzaba del todo los rincones de la cabaña. Jaime la había encontrado enterrada bajo vigas de techo caídas, su chimenea de cristal milagrosamente intacta. Quedaba una pequeña cantidad de combustible en su base, un regalo olvidado de los anteriores habitantes de la cabaña. Su aproximación a la estructura había sido cautelosa. Jaime la rodeó 2 veces, Scout caminando sigilosamente a sus talones, antes de atreverse a pisar el porche hundido. Cada tabla había crujido alarmantemente bajo sus pies. La puerta colgaba torcida de una sola bisagra, abriéndose a su toque con un gemido bajo y lúgubre. El interior se había revelado lentamente a medida que sus ojos se adaptaban a la penumbra. Una sola habitación de quizás 20 pies cuadrados. Una chimenea de piedra dominaba una pared, su hogar cubierto con los escombros de las piedras caídas de la chimenea. Lo que podría haber sido una mesa yacía derrumbada en el centro, sus patas extendidas como un animal caído. A lo largo de una pared quedaba una encimera tosca, sobre la cual colgaban estantes precariamente inclinados. Una estrecha escalera en la esquina sugería un desván arriba, aunque faltaban varios escalones. «Hola», había llamado Jaime por reflejo, su voz sonando pequeña en el espacio vacío. Scout había olfateado industriosamente a lo largo de los zócalos, estornudando ocasionalmente por el polvo removido. La primera hora la habían pasado despejando un pequeño rincón cerca de la chimenea. Jaime había arrastrado piezas de muebles podridos al exterior, pisoteando telarañas y molestando a los ratones que se escabullían en grietas ocultas. Scout se había unido con entusiasmo a la casa, saliendo una vez con un roedor flácido en sus mandíbulas, pareciendo satisfecho consigo mismo. Un pequeño armario produjo tesoros inesperados, una olla abollada con solo agujeros menores, un tenedor con 2 dientes restantes, una pila de periódicos enmohecidos con fecha de 15 años antes. Lo más valioso había sido la lámpara, que Jaime había limpiado reverentemente antes de atreverse a encenderla al caer la oscuridad. La chimenea, afortunadamente, parecía sólida a pesar de su chimenea dañada. Usando ramas caídas recogidas alrededor de la cabaña, Jaime había encendido un pequeño fuego, avivándolo con su menguante suministro de cerillas. El humo había ondeado inicialmente, luego encontró su camino hacia arriba por la chimenea a medida que se establecía la corriente de aire. El calor había sido inmediato y bienvenido, un lujo después de meses de dormir junto a fuegos al aire libre. Habían comido lo último de un conejo cazado 2 días antes, la carne dura pero llenadora. Scout se había acurrucado cerca, los ojos reflejando la luz del fuego,
levantando ocasionalmente la cabeza ante los sonidos del bosque circundante. La noche en las montañas tenía una calidad diferente a la noche en los pueblos por los que Jaime había pasado. No había sonidos de tráfico distante, ni luces artificiales, ni voces humanas. En cambio, el bosque cobraba vida con su propia sinfonía. Un búho llamaba inquietantemente desde cerca, respondido por otro más lejano. Algo, quizás un mapache, arañó el exterior de la cabaña, luego siguió su camino cuando no encontró comida. El viento hablaba un lenguaje diferente en los pinos que rodeaban su nuevo refugio, de alguna manera a la vez lúgubre y relajante. Los sonidos que una vez habían aterrorizado a Jaime, ahora formaban un telón de fondo familiar. Aún así, la cabaña crujía, y se asentaba de maneras que lo mantenían alerta. Cada nuevo ruido, una tabla contrayéndose en el aire nocturno que se enfriaba, el correteo de criaturas invisibles en las paredes, requería catalogación y evaluación. Las reacciones de Scout se convirtieron en su medidor. Si las orejas del perro simplemente se movían, el sonido era inofensivo. Si se ponía de pie, Jaime se tensaba listo para actuar. El sueño llegaba a trompicones. La novedad de tener paredes a su alrededor, de un techo, aunque parcial, sobre sus cabezas, se sentía a la vez reconfortante y extrañamente restrictiva después de tantas noches bajo el cielo abierto. Jaime había dispuesto su delgado saco de dormir en tablas de suelo relativamente limpias, usando su mochila como almohada. Scout se acomodó a su lado, un ancla viva y cálida en el espacio desconocido. En las profundas horas de la noche, Jaime se había despertado de repente, por un momento desorientador. No podía recordar dónde estaba. La lámpara se había apagado, pero la luz de la luna se filtraba a través de las secciones rotas del techo, proyectando patrones plateados en el suelo. Scout dormía pacíficamente, las patas temblando en algún sueño canino. Jaime se había levantado sobre un codo, observando lo que podía ver de su refugio a la luz fantasmal. A pesar de su estado ruinoso, su evidente y largo abandono, algo se agitó dentro de él. No esperanza exactamente. Esa era todavía una emoción demasiado frágil para confiar, sino posibilidad. Por primera vez desde que vio a su madre alejarse, Jaime se permitió imaginar un futuro que se extendía más allá de la mera supervivencia. Cuando la primera luz del amanecer se filtró a través de las muchas rendijas de la cabaña, iluminó al niño y al perro dormidos, acurrucados juntos en un rincón de lo que podría, con tiempo y trabajo, convertirse en un hogar. El sedal se sentía extraño en las manos de Jaime, tan diferente de la corteza áspera y la piedra a la que se había acostumbrado. Lo había encontrado enrollado en la parte trasera de un cajón, junto con 3 anzuelos deslustrados y un pequeño recipiente de metal que podría haber contenido cebo. El descubrimiento le había provocado una oleada de emoción, una herramienta que podría proporcionar comida de forma constante, si podía aprender a usarla correctamente. Sus primeros intentos en el arroyo cercano no habían producido más que frustración y pies mojados. El sedal se enredaba. La caña improvisada, una rama recta despojada de su corteza, se sentía torpe en su agarre. Había visto las sombras de los peces pasar bajo la superficie, tentadoramente cerca pero inalcanzables. «Tenemos que ser pacientes», le dijo a Scout, que esperaba en la orilla, la cabeza inclinada con curiosidad canina. Mamá solía decir, las cosas buenas llegan a los que esperan. El recuerdo había surgido sin ser invitado, y con él una punzada aguda, apartó ambos, concentrándose en el suave movimiento del agua sobre las piedras. Al tercer día, Jaime había pescado su primer pez, una modesta trucha que, sin embargo, representaba una victoria significativa. Gritó de triunfo, asustando a los pájaros de los árboles cercanos. Esa noche se dieron un festín. Al día siguiente trajo 2 peces más pequeños, pero aún así, una bienvenida adición a su dieta de verduras silvestres, y el conejo ocasional de Scout. La cabaña misma exigía atención constante. Cada mañana revelaba nuevos desafíos, una sección del suelo demasiado podrida para caminar con seguridad, un rincón donde el agua de lluvia se acumulaba durante las tormentas, huecos en las paredes que invitaban a la curiosa vida salvaje. Jaime abordó cada problema con las limitadas herramientas a su disposición: un martillo oxidado encontrado en lo que quedaba de un cobertizo de herramientas, clavos sacados con cuidado de las secciones derrumbadas y enderezados para su reutilización, tablas rescatadas y reutilizadas. Sus manos, antes suaves por una vida de escuela y videojuegos, desarrollaron callos. Las astillas se volvieron tan comunes que apenas las notaba. Le dolían los músculos cada noche,
pero era un dolor satisfactorio, evidencia de trabajo realizado. El agua había sido su primera prioridad. El arroyo se encontraba a 1/4 de milla de la cabaña, demasiado lejos para transportar cantidades suficientes para el uso diario. Después de observar cómo se comportaba la lluvia en el techo parcial, Jaime había ideado un sistema de recolección, usando una lona encontrada bajo el porche de la cabaña, extendida en ángulo para dirigir el agua de lluvia a la olla abollada. Durante las tormentas fuertes, esta simple innovación recogía suficiente agua para varios días. El almacenamiento de alimentos presentaba sus propios desafíos. Sin refrigeración, el pescado y la carne debían comerse rápidamente o conservarse. A través de dolorosos ensayos y errores, Jaime había descubierto que ahumar la carne sobre un pequeño fuego de leña verde extendía su utilidad por días. Un rincón fresco y seco de la cabaña se convirtió en su despensa, donde almacenaba su creciente colección de nueces y bayas recolectadas, hongos secos considerados seguros después de cuidadosas pruebas, y los restos ahumados de sus fuentes de proteínas. El bosque, inicialmente un adversario al que había que sobrevivir, se reveló gradualmente como proveedor. Jaime aprendió qué plantas ofrecían medicina: corteza de sauce masticada para sus dolores de cabeza, hiedra venenosa triturada y aplicada a los inevitables encuentros con la hiedra venenosa. Descubrió qué árboles ofrecían la mejor leña, qué piedras conservaban el calor por más tiempo cuando se colocaban alrededor de su fuego nocturno. Scout demostró ser invaluable en formas que Jaime no había anticipado. El oído del perro ofrecía una advertencia temprana de la vida salvaje que se acercaba, un gruñido profundo para los depredadores potenciales, un gemido excitado diferente para los animales de presa. Su nariz los conducía a manchas de bayas escondidas en la maleza, a hongos que Jaime podría haber pasado por alto, y lo más importante, su presencia inquebrantable mantenía a raya la soledad que a veces amenazaba con abrumar al niño en los momentos de silencio. Sus días cayeron en un ritmo: mañanas dedicadas a las reparaciones de la cabaña, tardes dedicadas a la recolección de alimentos, noches para el descanso y la planificación. Jaime comenzó a hacer muescas en un palo para llevar la cuenta de los días. Luego de las semanas, observó los sutiles cambios en su entorno: el ángulo cambiante de la luz solar, la aparición de nueva vida vegetal, el comportamiento alterado de la vida salvaje, y ajustó sus rutinas en consecuencia. Por la noche, a la luz del queroseno cuidadosamente racionado, o de la fogata, a veces hablaba en voz alta, compartiendo los logros del día con Scout, o con la habitación vacía. El sonido de su propia voz se había vuelto importante de alguna manera, un recordatorio de que seguía siendo humano, a pesar de su creciente afinidad con la naturaleza. «Lo estamos haciendo bien, ¿verdad?», le preguntó a Scout una noche mientras se sentaban en el porche parcialmente reparado, viendo el atardecer pintar las montañas de un dorado desvanecido. El perro se había apretado contra su pierna, ofreciendo calor y un acuerdo silencioso. Por primera vez en muchos meses, Jaime sintió algo parecido a la satisfacción: no solo sobrevivir, sino empezar a vivir. La lluvia comenzó suavemente, un suave golpeteo contra lo que quedaba del techo de la cabaña. Jaime apenas lo había notado al principio, preocupado por clasificar la cosecha de bayas del día. Scout yacía cerca, royendo satisfecho un hueso de ciervo, los restos de un animal que habían encontrado ya muerto. Un afortunado hallazgo que había llenado sus estómagos durante días. Al anochecer, el suave golpeteo se había transformado en un redoble incesante. El viento impulsaba la lluvia de lado, encontrando cada rendija en las desgastadas tablas de la cabaña. Jaime había avivado el fuego, esperando que su calor contrarrestara la creciente humedad. Scout se sacudía repetidamente, su pelaje liberando el aroma terroso de perro mojado en el espacio confinado. La primera gotera apareció justo antes de la medianoche, un goteo constante desde una esquina del techo que Jaime había considerado razonablemente sólida. Colocó la olla abollada debajo, el tintineo metálico del agua golpeando el metal añadiendo un contrapunto a la sinfonía de la tormenta. Una segunda gotera se formó en una hora, luego una tercera. Jaime se apresuró a buscar recipientes, su taza para beber, un trozo hueco de corteza, un cuenco agrietado rescatado de los escombros de la cabaña. El suelo se volvió resbaladizo con el agua que no encontraba recipiente. «Está bien», le dijo Jaime a Scout, tanto para tranquilizarse a sí mismo como al perro. «Solo un poco de agua. Hemos pasado por cosas peores». El derrumbe ocurrió cerca del amanecer. Una sección del techo cedió con un crujido astillado, enviando una cascada de madera podrida y agua helada a su área de dormir. Scout aulló,
apartándose justo a tiempo. Jaime no tuvo tanta suerte. El diluvio lo empapó instantáneamente, arrastrando consigo fragmentos de aislamiento empapado, y los pequeños habitantes de los oscuros espacios del techo, farfullando y temblando. Jaime se arrastró a sí mismo, y lo que quedaba de su ropa de cama a la única esquina relativamente seca de la cabaña. El fuego había sucumbido hacía mucho tiempo al agua que goteaba desde arriba, dejando solo cenizas frías en el hogar. Su comida cuidadosamente almacenada, el esfuerzo de días, yacía en charcos, gran parte de ella arruinada. A medida que la gris luz de la mañana se filtraba a través del nuevo agujero en el techo, Jaime examinó el daño con creciente desesperación. Corrientes de agua corrían por las paredes interiores. El suelo parecía un estanque poco profundo. Sus pocas posesiones flotaban, o estaban sumergidas en el agua creciente. Algo se rompió dentro de él. Luego, meses de compostura cuidadosamente mantenida, se desmoronaron como el techo empapado. Jaime se hundió de rodillas en el agua, los hombros temblando con sollozos silenciosos. Todas las pérdidas, su madre, su hogar, su vida anterior, se combinaron con esta nueva derrota para abrumar sus frágiles defensas. «No puedo hacer esto», susurró. «Solo soy un niño. No puedo». Scout se acercó con cautela, empujando la mano de Jaime con su nariz mojada. Cuando eso no obtuvo respuesta, el perro presionó su cuerpo contra el costado del niño. Una presencia sólida contra la tormenta, tanto afuera como adentro. Jaime rodeó el cuello de Scout con sus brazos, hundiendo su rostro en el pelaje húmedo. El perro se quedó pacientemente, permitiendo el abrazo, ofreciendo el único consuelo que podía. Permanecieron así mientras la tormenta amainaba gradualmente, mientras el rugido de la lluvia se suavizaba a un murmullo, luego a gotas dispersas. Fue Scout quien se movió primero, apartándose suavemente del abrazo de Jaime para investigar algo cerca de la sección derrumbada. Jaime observó sin interés cómo el perro olfateaba una viga que se había estrellado en su lugar para dormir, exactamente donde Jaime habría estado acostado si el ruido no lo hubiera despertado momentos antes del derrumbe. La constatación fue aleccionadora. Habría estado dormido en ese lugar. «Tienes razón», dijo Jaime, secándose la cara con una mano mugrienta. «Podría haber sido peor». Las siguientes horas pasaron en una actividad silenciosa y decidida. Jaime vadeó el agua, rescatando lo que se podía salvar, desechando lo que no. Empujó el agua hacia afuera a través de la puerta de la cabaña, usando un trozo plano de madera como un improvisado escurridor. Salió el sol, enviando débiles rayos de luz a través del agujero en el techo, iluminando la extensión del daño, pero también comenzando a secar el interior saturado. A mediodía, Jaime estaba de pie en el centro de la cabaña, con las manos en las caderas, evaluando. El agujero necesitaría ser cubierto antes de que cayera la noche. La temperatura bajaba rápidamente en las montañas, y su ropa y ropa de cama empapadas necesitarían calor para secarse. La comida almacenada requería atención inmediata para salvar lo que quedaba. Lo más crítico, el techo necesitaba reparación para evitar una recurrencia. No solo parches, sino un verdadero trabajo estructural, más allá de cualquier cosa que hubiera intentado hasta ahora. La mirada de Jaime se posó en el sedal, todavía guardado a salvo en su bolsillo, fuerte, flexible, capaz de soportar un peso más allá de su delgada apariencia. Su mente comenzó a trabajar en el problema, considerando cómo podría usarse para atar ramas, para asegurar una cubierta temporal, hasta que se pudiera encontrar una solución más permanente. «Necesitamos ramas», le dijo a Scout, quien se animó ante la repentina energía en su voz, rectas y algo impermeable. El perro inclinó la cabeza como si considerara este plan. «Lo sé», continuó Jaime, «no será bonito, pero no tiene que ser bonito, solo tiene que funcionar». Por primera vez, desde el derrumbe, una frágil determinación reemplazó la desesperación. Jaime salió, Scout a sus talones para recoger materiales. Sobre ellos, el cielo despejado parecía un presagio, no de días fáciles por delante, sino de posibilidad. La tormenta los había puesto a prueba, casi los había roto, pero no había tenido éxito del todo, y en ese estrecho margen entre romperse y doblarse yacía algo que Jaime apenas comenzaba a reconocer en sí mismo: resiliencia. El ladrido de Scout resonó entre los árboles, urgente e insistente. Jaime se detuvo en su recolección de materiales para el techo, inclinando la cabeza para localizar el sonido. El perro se había alejado más de lo habitual durante su expedición matutina, siguiendo algún rastro que había capturado su interés. «Scout», llamó Jaime,
dejando caer el brazado de ramas de pino que había recogido. El ladrido volvió a sonar, no angustiado, pero claramente llamándolo. Jaime siguió el sonido a través de un denso matorral de laurel de montaña, que nunca había explorado por completo. Los arbustos dieron paso de repente a un estrecho barranco cortado por la escorrentía de primavera. Scout estaba de pie en su borde, la cola meneándose con excitación, mirando algo abajo, deslizándose con cuidado por la empinada orilla. Jaime se encontró de pie ante los restos oxidados de una vieja camioneta. El vehículo estaba medio enterrado en décadas de hojas caídas y vegetación invasora. Su pintura, antes azul, se había desvanecido a una pátina fantasmal. Un árbol joven crecía a través de la caja del camión, su tronco emergiendo donde una vez estuvo la ventana trasera. «Buen chico», susurró Jaime, acariciando la cabeza de Scout. El perro brincó con satisfacción por su descubrimiento. La puerta del camión gimió en protesta cuando Jaime la abrió, liberando un olor a humedad, a descomposición y tapicería vieja. El interior se había deteriorado mucho, cojines de los asientos podridos por la humedad e invadidos por pequeñas criaturas. La cubierta del volante se despegaba en tiras, la guantera colgaba abierta, vacía de cualquier cosa útil, pero la caja del camión prometía. Debajo de capas de escombros, yacía una caja de herramientas desgastada, su pintura roja todavía visible en los pliegues protegidos. Jaime la liberó con manos temblorosas, colocándola en un terreno relativamente despejado antes de intentar abrirla. El pestillo se resistió al principio, luego cedió con un chasquido repentino que hizo que Jaime tropezara hacia atrás. En el interior, acunados en un lecho de óxido, yacían tesoros, un martillo con la mayor parte de su mango intacto, varios destornilladores de diferentes tamaños, un par de alicates y, lo más valioso de todo, una pequeña sierra de mano. Debajo de estos, envueltos en lo que quedaba de una tela encerada, una caja de clavos había sobrevivido con una corrosión mínima. Jaime gritó de alegría, asustando a una familia de arrendajos de un árbol cercano. Scout se unió a la celebración, corriendo en círculos alrededor del niño y la caja de herramientas. Una exploración más a fondo del camión produjo más botín. Una lona había sido doblada debajo del asiento del conductor, protegida de los peores elementos. Aunque con manchas de moho en algunos lugares, permanecía en gran parte impermeable. Exactamente lo que necesitaban para una reparación temporal del techo. Un bidón de gasolina de metal en la caja del camión ofrecía potencial como un contenedor de agua más grande. Incluso el espejo lateral del camión, todavía unido y sorprendentemente intacto, proporcionaría un lujo que Jaime no había disfrutado en meses. La capacidad de ver su propio reflejo le llevó 3 viajes transportar todo de vuelta a la cabaña. Las herramientas solas habrían sido motivo de celebración, pero la lona representaba algo cercano a la salvación. En cuestión de horas, Jaime la había colocado sobre el enorme agujero en el techo, asegurándola con una ingeniosa combinación de alambre rescatado, sedal y pesos estratégicos. Esa noche, una ligera lluvia puso a prueba su reparación. Unas pocas gotas se filtraron, pero en comparación con el diluvio anterior, la cabaña permaneció benditamente seca. Jaime se quedó despierto, escuchando el suave golpeteo en la lona, lleno de una satisfacción más profunda que cualquiera que hubiera conocido desde que encontró la cabaña. El descubrimiento lo cambió todo. Con las herramientas adecuadas, las reparaciones que habrían sido imposibles se volvieron simplemente difíciles. Los proyectos que habrían llevado semanas ahora podrían completarse en días. La sierra, en especial, abrió nuevas posibilidades. La capacidad de cortar tablas a longitudes específicas, de dar forma a la madera para necesidades particulares, en lugar de adaptarse a lo que la naturaleza proporcionaba. En los días siguientes, Jaime estableció una especie de taller en el porche de la cabaña. Pasó horas familiarizándose con cada herramienta, aprendiendo su tacto y propósito a través de prueba y error. Sus manos, ya endurecidas por meses de supervivencia, desarrollaron nuevos callos en diferentes lugares. La satisfacción de clavar un clavo limpiamente, de cerrar una línea recta, de arreglar en lugar de simplemente remendar. Estos se convirtieron en nuevos placeres, en una vida que había conocido muy pocos. Scout, sintiendo la importancia de su descubrimiento, guardaba la caja de herramientas con particular vigilancia. Parecía entender que estos extraños objetos metálicos representaban seguridad en formas que su mente canina podría no comprender del todo, pero que ciertamente podía respetar. Una semana después de encontrar el camión, Jaime estaba de pie en la puerta de la cabaña, observando lo que habían logrado. El techo, aunque no perfecto, resistiría la próxima tormenta. Las peores secciones del suelo,
habían sido reforzadas o reemplazadas con tablas rescatadas de áreas menos críticas. Un simple estante ahora sostenía sus escasas posesiones fuera del suelo. «¿Qué piensas, Scout?», preguntó, agachándose para rascar detrás de la oreja buena del perro. «Empieza a parecer un verdadero hogar, ¿no?». Scout se apoyó en la mano del niño, la cola barriendo el suelo recién barrido en aparente acuerdo. La mirada de Jaime se desvió hacia la ladera donde yacía escondido el camión. ¿Qué otros tesoros podrían estar esperando en estas montañas? ¿Qué otros restos de presencia humana podrían ayudar a transformar su supervivencia en algo cercano a la comodidad? Por primera vez, Jaime se permitió pensar más allá de la mera existencia, más allá de la lucha diaria por satisfacer las necesidades básicas. Se permitió imaginar mejoras, incluso lujos ocasionales. No solo refugio, sino hogar. No solo sobrevivir, sino construir. La primera helada llegó como una advertencia susurrada. Jaime se despertó y encontró delicados patrones blancos grabados en los pocos cristales de las ventanas de la cabaña. El suelo exterior se endureció y crujió bajo sus pies. El aliento de Scout formaba pequeñas nubes en el aire de la mañana. Las montañas habían estado insinuando el cambio durante semanas, días más cortos, hojas que pasaban del verde a brillantes rojos y dorados. La vida salvaje se comportaba con una nueva urgencia. De pie en el porche, Jaime observó pasar una V de ganso sobre su cabeza, sus graznidos desvaneciéndose en la distancia. Su delgada chaqueta, adecuada durante los meses de verano, ahora dejaba pasar el frío. Cada respiración le picaba ligeramente en los pulmones, una sensación a la vez vigorizante y preocupante. «Se acerca el invierno», le dijo a Scout, que estaba sentado alerta a su lado, con las orejas erguidas hacia un sonido distante que solo él podía oír. «Y no estamos preparados». La estufa de leña se agazapaba en la esquina de la cabaña, un coloso de hierro fundido que Jaime había ignorado en gran medida durante los meses más cálidos. Los dueños anteriores la habían dejado atrás, probablemente encontrándola demasiado pesada para transportar la montaña abajo. Su superficie estaba picada de óxido, su puerta colgaba torcida, y el tubo de la estufa que debería haberse conectado a la chimenea yacía en secciones en el suelo. Ahora mirando la escarcha, Jaime reconoció la estufa por lo que realmente era, la diferencia entre la supervivencia y la muerte en los próximos meses. Los días siguientes pasaron en frenética preparación. Usando las herramientas del camión, Jaime reparó la puerta de la estufa, asegurándola con alambre donde las bisagras habían fallado. En 3, raspó el óxido de las juntas cruciales, aplicando grasa animal derretida como una capa protectora improvisada. Las secciones del tubo de la estufa requirieron una cuidadosa limpieza y ajuste, pero finalmente formaron un camino continuo desde la estufa hasta la chimenea. Su primer fuego de prueba llenó la cabaña de humo, haciendo que tanto el niño como el perro se retiraran al exterior, con los ojos llorosos. Después de ajustar el ángulo del tubo y despejar una obstrucción en la chimenea, su segundo intento resultó más exitoso. El calor irradiaba de las superficies de hierro, calentando rápidamente el interior de la cabaña. Esa noche durmieron con verdadera comodidad por primera vez desde que encontraron el refugio. La leña se convirtió en su obsesión. Jaime había mantenido una pequeña reserva para cocinar, pero el invierno exigiría mucho más. Estableció una rutina diaria, mañanas dedicadas a talar árboles muertos con la sierra, tardes arrastrando troncos de vuelta a la cabaña, noches cortando y apilando la leña en un área protegida del porche. Le dolían los músculos constantemente, pero la creciente pila de leña proporcionaba una evidencia visible de progreso. El almacenamiento de alimentos presentaba otro desafío crítico. El arroyo probablemente se congelaría, haciendo imposible la pesca. La vida salvaje se volvería más escasa. Las opciones de recolección disminuirían drásticamente. Jaime revisitó sus experimentos anteriores con el ahumado de carne, mejorando su técnica para extender el tiempo de conservación. Recogió todas las nueces y bayas comestibles todavía disponibles, almacenándolas en recipientes rescatados de los escombros del camión y la cabaña. La cabaña misma necesitaba ser impermeabilizada. Usando musgo, barro y tiras de tela, Jaime selló metódicamente los huecos entre los troncos por donde se infiltraba el aire frío. Reparó la puerta para que cerrara de forma más segura. Para las ventanas con cristales rotos, estiró páginas de papel engrasado de una vieja revista encontrada en el camión, para permitir la entrada de luz mientras bloqueaba el viento. Scout parecía entender la urgencia de sus preparativos. Se aventuraba más lejos en las expediciones de caza, trayendo conejos
y ocasionalmente caza mayor que Jaime nunca habría atrapado solo. El pelaje del perro se volvió más grueso, la naturaleza proporcionando un aislamiento que Jaime solo podía envidiar. Su propia ropa le preocupaba mucho. Las pocas prendas que poseía habían soportado meses de uso duro, adelgazándose en lugares cruciales. Usando aguja e hilo de un pequeño costurero descubierto en la guantera del camión, Jaime reforzó lo que pudo. Hizo unos guantes toscos con la funda de un asiento. El exterior de vinilo proporcionaba algo de protección contra el viento y la humedad. La primera nevada llegó justo cuando cayeron las últimas hojas. Jaime observó desde la puerta cómo los copos blancos caían, transformando el paisaje familiar en algo extraño y hermoso. Scout brincaba a través de la nieve acumulada, mordisqueando juguetonamente los copos que caían, luego volvía para sacudirse vigorosamente cerca de la estufa. Esa noche, con un fuego constante, proyectando una cálida luz a través de la cabaña, Jaime hizo un inventario mental de sus preparativos. La pila de leña duraría 2 meses, si se gestionaba con cuidado. Sus reservas de alimentos los mantendrían durante quizás la mitad de ese tiempo, requiriendo suplementos a través de la caza y la captura en invierno. La cabaña, aunque lejos de ser perfecta, los protegería de los peores elementos. ¿Sería suficiente? Jaime no podía saberlo con certeza. Su conocimiento provenía de libros leídos en otra vida, de prueba y error, de una necesidad desesperada. Las montañas en invierno eran implacables. Había oído suficientes historias antes de su abandono como para entender eso. Mientras la oscuridad caía por completo afuera, Jaime añadió leña a la estufa, ajustando el regulador para mantener una combustión lenta y eficiente durante la noche. Scout se acurrucó cerca, ya dormitando en el calor radiante. La presencia del perro había sido el consuelo constante de Jaime a través de todos los desafíos que habían enfrentado. Ahora, enfrentando la prueba más grande hasta el momento, esa simple compañía parecía más valiosa que todas sus preparaciones físicas combinadas. Jaime pasó la mano por la superficie caliente de la estufa de leña, sintiendo la promesa de calor contenida dentro de sus paredes de hierro. La estufa no era solo una herramienta o un electrodoméstico, representaba el corazón de su hogar, el centro alrededor del cual orbitarían durante los fríos meses venideros. «Podemos hacerlo», susurró, tanto una oración como una afirmación. Afuera, la nieve continuaba cayendo, silenciosa e implacable, cubriendo su santuario montañoso con el primer abrazo del invierno. El día comenzó como cualquier otra mañana de mediados de invierno. Jaime avivó la estufa de leña antes del amanecer. El interior de la cabaña todavía conservaba el frío de la noche. Scout se estiró perezosamente junto al calor, su rutina matutina sin prisas, ahora que la nieve cubría su mundo montañoso. 3 meses después del invierno, habían caído en patrones cómodos, mañanas dedicadas a las tareas esenciales, despejando la nieve del camino a su letrina, revisando las líneas de trampas, rompiendo el hielo en el arroyo para obtener agua fresca, tardes dedicadas a las mejoras de la cabaña, que los meses más cálidos no habían permitido, noches pasadas, en la gentil compañía de un niño y un perro, la luz bailando en las paredes ahora decoradas con simples tallas, y objetos encontrados que hacían que el espacio fuera único. Jaime acababa de regresar de revisar las trampas, satisfecho de encontrar un conejo en la trampa más cercana a la cabaña. El sol de la mañana brillaba sobre la nieve fresca, el aire tan claro y frío que dolía respirar profundamente. Se detuvo en el porche, admirando el prístino paisaje blanco antes de dedicarse a la tarea de preparar su comida. La repentina alerta de Scout fue la primera advertencia de Jaime. El perro se quedó rígido, con las orejas hacia adelante, los ojos fijos en la línea de árboles al sur de la cabaña. Un gruñido bajo retumbó en su garganta, no el sonido agresivo reservado para los depredadores, sino una advertencia no obstante. Jaime siguió la mirada del perro, al principio sin ver nada inusual entre los pinos cargados de nieve. Luego, un movimiento llamó su atención, una figura caminando lentamente por el sendero que Jaime había hecho entre los árboles. Una figura humana inclinada contra el viento, moviéndose con el paso deliberado de alguien que conserva energía. El pánico estalló. En casi 2 años de soledad en la montaña, no se habían encontrado con nadie. La mano de Jaime instintivamente alcanzó el cuchillo de caza en su cinturón, incluso mientras su mente repasaba las limitadas opciones: correr, esconderse, mantenerse firme. Antes de que pudiera decidir, la figura levantó la vista y lo vio en el porche. Una mano enguantada se alzó en señal de saludo. «Hola», gritó una voz profunda, que se escuchó claramente en el aire invernal. Un día muy frío para una caminata.
El hombre que surgió de los árboles parecía viejo a los ojos de Jaime, tal vez 60 años, con una barba plateada escarchada de blanco por los cristales de nieve. Llevaba ropa de invierno adecuada, monos aislantes, una mochila pesada, raquetas de nieve que explicaban su capacidad para atravesar los profundos ventisqueros. Nada en él sugería una amenaza. Sin embargo, Jaime se mantuvo cauteloso, posicionándose entre el extraño y la puerta de la cabaña. Scout volvió a gruñir, más fuerte. Silencio, susurró Jaime, apoyando una mano en la cabeza del perro. Tienes un buen perro, guardián, observó el hombre, deteniéndose a una distancia respetuosa del porche. Es inteligente mantener la voz baja. El sonido viaja lejos en el aire invernal. Sonrió bajo su barba cubierta de escarcha. Me llamo Henry. Me quitaría el guante para darte la mano, pero probablemente perdería los dedos con este frío. Jaime no dijo nada, estudiando al extraño con abierta sospecha. No muy hablador, no puedo culparte. El hombre, Henry, miró al cielo, donde nubes oscuras se acumulaban en el horizonte. La tormenta llega más rápido de lo que esperaba. Llevo 30 años caminando por estas montañas. Debería haber sabido que no debía confiar en el pronóstico. Asintió, hacia la cabaña. No supongo que considerarías ofrecer refugio hasta que pase. No debería ser más de un día según el servicio meteorológico. Aún así, Jaime permaneció en silencio, aunque las preguntas se agolpaban en sus dientes. Pronóstico del servicio meteorológico. Eran artefactos de un mundo que había dejado atrás, recordatorios de que más allá de su montaña existía la normalidad. Casi la había olvidado. Henry pareció leer sus pensamientos. Llevas un tiempo aquí arriba, ¿verdad, hijo? Su tono no contenía juicio. Simplemente observación, viviendo a la intemperie, y lo estás haciendo muy bien, por lo que se ve en este lugar. Hizo un gesto hacia la pila de leña cuidadosamente apilada, el humo que salía constantemente de la chimenea, la evidencia general de cuidado, en lugar de mera supervivencia. Los primeros copos de nieve de la nueva tormenta comenzaron a caer, pequeños pero densos, prometiendo una acumulación significativa. Scout gimió suavemente, apretándose contra la pierna de Jaime. No estoy con ninguna autoridad si esa es tu preocupación, dijo Henry en voz baja. Solo un anciano que ama estas montañas, lo suficiente como para arriesgarse a la congelación por verlas vestidas de invierno. Lo que sea que te trajo aquí, es asunto tuyo. Algo en la mirada firme del hombre, en el simple respeto con el que esperaba la decisión de Jaime, alivió la tensión en el pecho del niño. Después de casi 2 años de hablar solo con Scout, Jaime encontró su voz oxidada por el desuso. La tormenta se acerca rápido, dijo finalmente. Mejor entra. El alivio cruzó el rostro curtido de Henry. Muchas gracias. La cabaña se sentía más pequeña con una tercera presencia. Henry se quitó respetuosamente su ropa de abrigo, colgándola donde Jaime le indicó, colocando sus botas cuidadosamente junto a la puerta. Llevaba una mochila que dejó suavemente en la esquina, pidiendo permiso antes de sacar algo de ella. Scout rodeó al visitante con cautela, olfateando con intensa concentración, antes de decidir aparentemente que el anciano no representaba una amenaza. El perro se acomodó cerca de la estufa, aunque sus ojos rara vez se apartaban del extraño. «Has hecho un trabajo notable aquí», comentó Henry, mirando alrededor de la cabaña con genuina apreciación. «No muchos adultos podrían manejar lo que tú tienes, y mucho menos». Se interrumpió. Contacto, evitando una referencia directa a la edad de Jaime. A medida que la tormenta se intensificaba afuera, comenzó un intercambio inesperado. Henry compartió pequeños lujos de su mochila, café de verdad, chocolate, un paquete de frutos secos. Jaime contribuyó con el conejo, que asaron sobre la estufa de leña. La conversación fue vacilante al principio, luego con creciente facilidad, a medida que los instintos sociales latentes de Jaime se despertaban gradualmente. Antes de partir al segundo día de la tormenta, Henry dejó un regalo inesperado. Una cámara, no digital, sino un viejo modelo de película con varios rollos de película sin exponer. «Para que documentes tu mundo», explicó Henry. «Algunas cosas vale la pena recordarlas». Jaime sostuvo la cámara con cuidado, este artefacto de más allá de su santuario montañoso. Mientras veía a Henry desaparecer entre los árboles, las raquetas de nieve dejando huellas distintivas que pronto serían cubiertas por la nieve fresca, Jaime sintió una curiosa mezcla de alivio y pérdida. Su soledad se reanudó, pero de alguna manera transformada por la breve intersección con otra vida humana. La última nieve se derritió a regañadientes, retirándose a hondonadas sombreadas donde persistiría durante semanas a pesar de los días más cálidos. Jaime se paró al borde del claro, inhalando profundamente. El aire traía nuevos aromas.
tierra húmeda, cosas verdes que se agitaban, la vida que despertaba después de la larga restricción del invierno. El invierno los había puesto a prueba severamente. Las reservas de alimentos se habían reducido a casi nada en febrero. La pila de leña, que parecía tan sustancial en noviembre, requería una reposición constante. 2 veces las tormentas los habían aislado por completo durante días, los vientos aulladores haciendo que incluso el corto viaje para revisar las trampas fuera una proposición peligrosa. Sin embargo, habían resistido. Ahora, con días más largos y temperaturas más suaves, Jaime sintió una oleada de energía que no tenía nada que ver con la supervivencia, y todo que ver con la posibilidad. Scout parecía igualmente afectado, aventurándose más lejos en sus paseos matutinos, regresando con el pelaje salpicado de barro, y la expresión satisfecha de un perro que había investigado a fondo la llegada de la primavera. Las montañas se transformaban a diario, primero con la aparición de diminutas flores silvestres que asomaban a través de la nieve restante, luego con la neblina de un verde pálido a medida que los árboles brotaban, y finalmente con el canto de los pájaros llenando las horas del amanecer. Jaime estaba limpiando los escombros del invierno de los alrededores de la cabaña, cuando descubrió el paquete metido en una grieta debajo de los escalones del porche, protegido de la humedad por su envoltorio impermeable. El pequeño sobre podría haber permanecido oculto indefinidamente, si Jaime no hubiera sido tan minucioso en su limpieza de primavera. En el interior encontró semillas de jardín, docenas de pequeños paquetes de papel, cada uno cuidadosamente etiquetado con una escritura desvaída: zanahorias, frijoles, papas, tomates, calabazas, maíz. Algunos llevaban fechas de 5 años antes. Otros no estaban etiquetados más allá de su contenido. Los planes abandonados de un propietario anterior tal vez, o un alijo olvidado en alguna transición. Jaime extendió los paquetes sobre la mesa de la cabaña, organizándolos por tipo. La posibilidad que representaban era casi abrumadora. Había recolectado con éxito, se había vuelto competente en la caza y la pesca, pero la idea de cultivar alimentos, de asociarse con la tierra para producir sustento, despertó algo profundo en él. El trabajo comenzó de inmediato. Utilizando las herramientas de su descubrimiento del camión, Jaime despejó un trozo de tierra orientado al sur cerca de la cabaña, donde la luz del sol se demoraba más. El suelo, cuando lo volteó, era más oscuro y rico de lo que esperaba. Años de hojas caídas, habiendo creado un compost natural, marcó hileras con una cuerda, rescatada de su colección cada vez más organizada de objetos encontrados, cavó zanjas poco profundas con una precisión minuciosa, y plantó de acuerdo con los diagramas toscos en los paquetes de semillas. Puede que no funcione, le dijo a Scout, quien supervisaba la operación con moderado interés. Estas semillas son viejas, y realmente no sé lo que estoy haciendo. El perro inclinó la cabeza, sin ofrecer acuerdo ni desacuerdo. Pasaron los días con Jaime revisando el jardín obsesivamente, buscando cualquier signo de germinación. Creó un sistema de riego usando las canaletas que había instalado en la cabaña para dirigir el agua de lluvia, complementado con cubos transportados desde el arroyo cuando era necesario. Hizo una cerca tosca con ramas para disuadir a los conejos y ciervos que parecían anormalmente interesados en su proyecto. Cuando aparecieron los primeros brotes verdes, cosas diminutas y frágiles que empujaban a través de la tierra oscura, Jaime los fotografió con la cámara de Henry. La imagen sería imperfecta, amateur, pero quería documentar este momento de creación. Durante todo el invierno, la cámara había permanecido en gran parte sin usar, la película demasiado preciosa para desperdiciarla en ventisqueros y luz de fuego, pero esto parecía digno de permanencia. A medida que la primavera avanzaba hacia principios del verano, el jardín floreció más allá de las expectativas más optimistas de Jaime. No todo prosperó. Los tomates tuvieron dificultades en la elevación de la montaña, y algo subterráneo devoró la mitad de las plántulas de papa, pero muchas plantas crecieron con un vigor que sugería que pertenecían aquí desde el principio. La primera cosecha fue ceremonial, unas pocas zanahorias jóvenes y tiernas, sus hojas todavía plumosas, sus raíces anaranjadas delgadas pero dulces. Jaime las lavó cuidadosamente en el agua del arroyo. Luego compartió una con Scout, quien aceptó la ofrenda cortésmente, pero sin entusiasmo. El sabor estalló en la lengua de Jaime, tierra y sol combinados, tan diferente de los alimentos recolectados, y la casa que los habían sostenido. Cultivamos esto, dijo Jaime, con asombro en su voz, de nada más que tierra, semillas y trabajo. Con el jardín establecido, el enfoque de Jaime se expandió a otras mejoras. Reforzó la pared norte de la cabaña,
que había mostrado signos alarmantes de debilidad durante las tormentas de invierno. Amplió su sistema de recolección de agua de lluvia, añadiendo una filtración que dejaba el agua más limpia que sus métodos anteriores. De manera más ambiciosa, comenzó a construir una bodega de raíces, un pequeño espacio subterráneo adyacente a la cabaña, donde las verduras podrían almacenarse durante el próximo invierno. El trabajo era físicamente exigente, pero profundamente satisfactorio. El cuerpo de Jaime, ya endurecido por la supervivencia, desarrolló una nueva fuerza. Sus manos, antes suaves con la infancia, ahora contaban la historia de su vida en la montaña a través de callos y pequeñas cicatrices, cada una marcando una lección aprendida o un desafío superado en momentos de silencio. Generalmente al atardecer, cuando el trabajo del día estaba completo, Jaime a veces pensaba en Henry, el visitante de invierno. Habría sabido el anciano de las semillas, habría notado el escondite del paquete, pero lo dejó para que Jaime lo descubriera por sí mismo. El momento parecía demasiado perfecto para ser una coincidencia. Sin embargo, Jaime no podía estar seguro. Lo que era seguro era la transformación que se estaba produciendo, no solo en la tierra alrededor de la cabaña, que ahora mostraba claros signos de cultivo en lugar de mera habitación, sino del propio Jaime. Estaba creando en lugar de simplemente sobrevivir, construyendo en lugar de meramente existir, y en esa creación yacía una profunda forma de curación. El cuchillo le había llevado a Jaime casi una semana tallarlo, hecho de una rama caída de arce de montaña. Su mango estaba liso por horas de paciente lijado con piedras cada vez más finas. La sección de la hoja era puramente decorativa, madera con forma de metal, pero la artesanía mostraba una notable atención al detalle. Se unió a otros 3 artículos en su pequeña mochila, un par de mitones de piel de conejo cuidadosamente cosidos, una taza de madera tallada con intrincados motivos de pinos, y una pequeña bolsa de hierbas secas, que había descubierto que tenían un agradable sabor a té. ¿Qué piensas, Scout? ¿Vale la pena el viaje? Jaime se ajustó las correas de la mochila sobre los hombros. El perro, sintiendo una expedición más allá de su territorio habitual, circuló emocionado. La visita de invierno de Henry había proporcionado más que compañía y una cámara. Durante sus conversaciones, había mencionado una pequeña tienda general a unas 7 millas montaña abajo, el puesto comercial de Mason, donde el camino de incendios se encuentra con el río. El viejo Everett Mason lo dirige, más seco que el pan duro, pero justo en sus tratos. Durante meses, Jaime había considerado esta información sin actuar sobre ella. La cabaña y sus alrededores inmediatos se habían convertido en un santuario, un mundo conocido donde controlaba la mayoría de las variables. Aventurarse más allá significaba riesgo, de descubrimiento, de preguntas que no podía responder, de las autoridades que podrían separarlo de la vida que había construido. Sin embargo, ciertas necesidades no podían ser satisfechas solo por la montaña. Sal, lo más crítico, cerillas, ya que su suministro disminuía a pesar de un cuidadoso racionamiento, tal vez tela para la ropa de invierno, ya que sus prendas originales habían sido reparadas más allá de cualquier arreglo adicional. La idea de enfrentar otro invierno sin estos artículos finalmente había superado su reticencia. El viaje tomó la mayor parte de un día. Jaime siguió los senderos de caza cuando fue posible, bordeando los caminos más establecidos donde se podían encontrar excursionistas. Scout se adelantaba y se quedaba atrás, desapareciendo ocasionalmente en la maleza, solo para reaparecer minutos después, con una seguridad silenciosa. El puesto comercial de Mason apareció de repente al doblar una curva en el camino de incendios, un edificio desgastado con un techo de metal, que se había vuelto rojo óxido con el tiempo. Una sola bomba de gasolina hacía guardia cerca de la entrada. Su pantalla analógica sugería tecnología de décadas pasadas. 2 camionetas estaban estacionadas al azar en el lote de grava. Jaime se detuvo en el borde del bosque, con el corazón palpitante. Gente real con hogares y vehículos, y conexiones con el mundo exterior. Casi se dio la vuelta, pero la necesidad lo impulsó hacia adelante. Scout, una presencia tranquilizadora a su lado. Una campana tintineó discordantemente cuando abrió la puerta. El interior estaba tenuemente iluminado, los estantes abarrotados con un surtido ecléctico de productos, aparejos de pesca junto a productos enlatados, guantes de trabajo compartiendo espacio con barras de chocolate. Una estufa de leña ocupaba una esquina rodeada por 3 sillas, donde los hombres detuvieron su conversación para mirar al recién llegado. ¿Te ayudo, chico? La pregunta vino de detrás de un mostrador apilado con cajas de municiones. Un anciano con rasgos profundamente marcados
Estudió a Jaime con agudos ojos azules. Solo estoy mirando, logró decir Jaime, con la voz oxidada por el desuso. Puedes mirar todo lo que quieras. Comprar es mejor para el negocio. El anciano, presumiblemente Everett Mason, volvió a clasificar los señuelos de pesca, pero su atención nunca se apartó del todo del extraño niño y su perro. Jaime se movió por la tienda con deliberada calma, seleccionando solo sus necesidades más críticas: sal, cerillas, una pequeña botella de queroseno, 3 paquetes de agujas de diferentes tamaños. Su mirada se detuvo en otras tentaciones: melocotones enlatados, una pesada manta de lana, café de verdad, como el que Henry había compartido, pero sus escasos bienes de trueque solo alcanzarían para tanto. En el mostrador, Jaime colocó cuidadosamente sus artículos hechos a mano junto a sus selecciones. Para intercambiar, dijo simplemente. Mason examinó cada pieza con manos callosas, deteniéndose en el cuchillo tallado. ¿Tú haces esto? Jaime asintió. ¿Tienes habilidad? El anciano dejó el cuchillo. Pero no es suficiente para todo esto. ¿Qué es suficiente?, preguntó Jaime, preparándose para devolver los artículos a los estantes. Depende. Mason se inclinó hacia adelante. ¿Eres el que vive en la cabaña de Pritchard? El lugar viejo a 1 milla más o menos de Eagle Ridge. La sangre de Jaime se heló. No conozco a ningún Pritchard. No hay necesidad de asustarse, chico. La gente de la montaña se ocupa de sus asuntos. Mason miró hacia los hombres junto a la estufa, luego de vuelta a Jaime. Me he estado preguntando quién estaba echando humo por esa chimenea el invierno pasado. O bien ocupas ilegales o alguien con más agallas que sentido común. La tienda se había quedado en silencio. Jaime sintió el peso de la atención invisible de los hombres cerca de la estufa. Scout se apretó contra su pierna, sintiendo su tensión. Buen trabajo con esto. Mason golpeó los artículos tallados. Llévate tus suministros. Trae más la próxima vez. Quizás algunas de esas cestas de bayas como la que se asoma de tu mochila. Mis clientes de verano, los turistas, devoran esas cosas hechas a mano. El intercambio se completó. Jaime guardó apresuradamente sus compras y se dispuso a marcharse. En la puerta, la voz de Mason lo detuvo. Chico, el tono del anciano se había suavizado ligeramente. Las montañas se ponen muy frías en enero. Pasa por aquí antes de entonces. Tengo algunos consejos que podrían ayudarte a superarlo. Afuera, Jaime tragó aire fresco, el alivio inundándolo. Lo había hecho. Interactuó con el mundo exterior sin desastres. Mientras comenzaban el largo viaje a casa, su mente catalogaba todo lo que había visto en la tienda, imaginando qué podría intercambiar en futuras visitas. Durante los meses siguientes, Jaime estableció un patrón cuidadoso. Cada pocas semanas, si el tiempo lo permitía, hacía el viaje a Masons, intercambiando tallas y artesanías cada vez más sofisticadas por necesidades y lujos ocasionales. El viejo tendero nunca hizo preguntas directas sobre la situación de Jaime, pero ofreció consejos prácticos en frases bruscas y económicas. Otros residentes de la montaña, un puñado disperso de cabañas y granjas a millas de distancia, se convirtieron en figuras familiares en la tienda. La mayoría mostraba el mismo respeto por la privacidad que Mason, reconociendo a Jaime con asentimientos en lugar de preguntas. Algunos compartían conocimientos libremente: qué plantas trataban la fiebre, cómo predecir tormentas a partir de los patrones de las nubes, métodos para conservar las verduras del jardín durante el invierno. En estas interacciones limitadas, Jaime encontró un equilibrio inesperado. Conexión humana sin intrusión, comunidad sin obligación. Cada regreso a la cabaña se sentía menos como una retirada y más como una elección. La montaña seguía siendo su santuario, pero ya no su prisión. Scout, que inicialmente se acercaba a los extraños con sospecha, desarrolló gradualmente sus propias relaciones, aceptando trozos del sándwich de Mason, tolerando las palmaditas de una mujer de rostro curtido que vendía miel, formando una amistad particular con un antiguo sabueso que acompañaba a un trampero en sus visitas mensuales. Su mundo se estaba expandiendo con cautela pero de manera constante, más allá de las paredes protectoras de la cabaña. El juego de ajedrez brillaba a la luz del sol de la tarde que entraba por la ventana recién instalada. Cada pieza había sido tallada con esmero en diferentes maderas. Arce para las piezas blancas, nogal para las oscuras. El rey era el más alto, su corona detallada hasta las más pequeñas muescas. Los caballos lucían crines ondeantes y orejas alerta. Incluso los peones tenían un carácter individual. No había dos exactamente iguales. Jaime se recostó, estudiando su creación con satisfacción crítica. 3 meses de trabajo nocturno, utilizando herramientas cada vez más refinadas, intercambiadas o compradas en la tienda de Mason. El tablero en sí era su mayor logro,
cuadrados alternos de madera clara y oscura, los bordes biselados con una garlopa prestada de Cal Erickson, cuya cabaña se encontraba a 2 crestas al este. ¿Qué piensas, Scout? Jaime colocó la última pieza, la reina blanca, en su posición. El perro levantó la cabeza de su lugar habitual cerca de la estufa de leña, ofreciendo un breve golpe de cola en señal de aprobación antes de volver a su siesta. El juego de ajedrez representaba más que un juego, marcaba la transición de la necesidad al arte, de la supervivencia a la creación. Jaime pasó los dedos por las piezas lisas, recordando haber jugado con su abuelo los domingos por la tarde en otra vida. Ahora no recordaba todas las reglas, pero el objetivo había sido la creación, no el juego. De pie, Jaime examinó el interior de la cabaña con silencioso orgullo. Qué diferente se veía de la cáscara abandonada que descubrieron 3 años antes. El techo, una vez parcialmente derrumbado, ahora estaba sólido y estanco, correctamente techado con materiales transportados, montaña arriba en innumerables viajes. Las paredes, antes llenas de huecos que admitían el viento y los insectos, habían sido calafateadas y selladas, luego aisladas con una mezcla de arcilla, paja y musgo que mantenía el calor en invierno y el calor a raya durante el verano. El suelo, quizás su mayor logro estructural, ya no amenazaba con ceder bajo pasos desprevenidos. Jaime había reemplazado sistemáticamente las tablas podridas con madera nueva, algunas compradas con las ganancias del comercio, otras laboriosamente partidas a mano de árboles caídos. La superficie resultante, lijada y aceitada con una mezcla recomendada por Mason, brillaba con un cálido color ámbar. Las ventanas que habían sido marcos vacíos ahora tenían cristales adecuados, un lujo obtenido a través de meses de ahorro e intercambio. La puerta, reconstruida por completo, se abría sobre bisagras resistentes y se cerraba de forma segura contra la noche. Los muebles, antes limitados a artículos rescatados y necesidades básicas, ahora reflejaban una creciente habilidad. Una mesa de troncos partidos sostenida por una base de caballete dominaba la habitación principal. 3 sillas la rodeaban, una de tamaño perfecto para Jaime, una lo suficientemente resistente para visitantes más grandes, y una tallada caprichosamente con huellas de patas a lo largo de sus brazos en homenaje a Scout. Una cama había reemplazado la estera del suelo de los primeros días, su marco unido con colas de Milano cuidadosamente elaboradas, su colchón relleno de hierbas secas y agujas de pino que Jaime reemplazaba estacionalmente. La cama de Scout cercana imitaba su diseño a menor escala, aunque el perro a menudo prefería compartir el espacio de Jaime durante las noches más frías. Estantes revestían las paredes mostrando tanto artículos prácticos como la creciente colección de tesoros naturales. Jaime recolectaba piedras interesantes, nidos de pájaros abandonados, una cornamenta de ciervo encontrada durante las exploraciones de primavera. Los libros ocupaban una sección completa, una preciosa colección acumulada a través de intercambios y compras ocasionales. Algunos eran guías prácticas de plantas comestibles, medicina básica, habilidades de supervivencia, mientras que otros ofrecían puro disfrute, aventuras e historias para las noches de invierno. La estufa de leña seguía siendo el corazón de la casa, pero ahora estaba flanqueada por pulcras pilas de leña partida, una colección de utensilios de cocina colgados al alcance de la mano, y una extensión de hogar de piedra que Jaime había construido para aumentar su retención de calor. Sobre ella colgaba una repisa de chimenea hecha de una sola pieza de roble. Su superficie sostenía objetos preciados. La cámara que Henry le había regalado, ahora acompañada de varias fotografías reveladas. Una pequeña figura tallada de un perro inconfundiblemente modelado a partir de Scout, y una piedra de río lisa con marcas naturales que se asemejan a una cara sonriente. Los accesorios de iluminación, simples lámparas de aceite con reflectores estratégicamente posicionados, desterraban la penumbra que una vez había hecho de las noches un momento de actividad limitada. Una alfombra trenzada, el primer intento de tejido de Jaime, añadía color al suelo. Cortinas hechas de tela intercambiada por una temporada de artículos tallados suavizaban las ventanas. Afuera, la transformación de la cabaña era igualmente notable. El porche había sido reconstruido y ampliado para crear un espacio de trabajo protegido para proyectos que requerían buena luz. Una cerca de rieles partidos,
más decorativa que funcional, definía el patio inmediato. El jardín se había expandido al triple de su tamaño original, ahora incorporando hierbas y flores entre las verduras. Un pequeño edificio anexo servía como almacén y ahumadero. Barriles de lluvia conectados por un ingenioso sistema de canaletas recolectaban agua del techo. Un camino de piedra, colocado pieza por pieza durante los momentos libres, conducía desde el porche hasta el jardín, ramificándose hacia la letrina, que ahora contaba con una puerta y un techo adecuados, y el cobertizo de herramientas que Jaime había construido con materiales rescatados. De pie en la puerta, mirando su dominio, Jaime sintió una sensación de logro que trascendía el orgullo. Esto ya no era simplemente un refugio. Cada tabla, cada clavo, cada artículo cuidadosamente elaborado, representaba una elección de construir, en lugar de simplemente soportar, crear belleza junto a la función, establecer la permanencia en un mundo que una vez se había definido por la pérdida. Lo hicimos bien, le dijo a Scout, que se había levantado para unirse a Jaime en el umbral. El perro se apoyó en la pierna del niño, con el hocico ahora canoso, pero sus ojos todavía brillantes de devoción. Juntos habían transformado no solo una cabaña, sino una vida. La muleta era un artilugio tosco, fabricado apresuradamente con una rama bifurcada, con una traviesa acolchada atada a la parte superior con tiras de tela. Se tambaleaba ligeramente bajo el peso de Jaime, mientras luchaba por ir de la cama a la mesa, su superficie irregular enganchándose en las lisas tablas del suelo. «Necesito lijarla mejor», murmuró Jaime entre dientes. El dolor en su pierna se intensificaba con cada movimiento. Scout rondaba ansiosamente cerca, su habitual energía juguetona aplacada por la evidente angustia de su amo. Habían pasado 4 días desde la caída. Jaime había estado cosechando ramas de cedro de un árbol muerto en pie, planeando usar las fragantes ramas para un nuevo relleno de colchón. Subió más alto de lo habitual, estirándose para alcanzar una sección particularmente llena. Cuando la madera quebradiza cedió bajo él, el descenso había sido misericordiosamente breve, tal vez 15 pies, pero el aterrizaje implacable. Su pierna derecha había recibido el impacto en un ángulo incómodo, el agudo crujido audible incluso sobre su grito de sorpresa. El viaje de regreso a la cabaña seguía siendo un borrón de agonía y determinación. Se arrastró a través de la maleza y sobre un terreno irregular, usando ramas caídas como muletas improvisadas, colapsando con frecuencia a medida que el dolor lo abrumaba. Scout se había mantenido cerca, gimiendo ocasionalmente con preocupación, pero aparentemente entendiendo la necesidad de mantener la calma. Esa primera noche había sido la peor. Incapaz de alcanzar sus suministros médicos cuidadosamente organizados en el estante alto, Jaime había yacido en el suelo de la cabaña donde finalmente había logrado arrastrarse, alternando entre oleadas de dolor y períodos de desprendimiento de cabeza ligera. Scout se había apretado contra él, proporcionando calor a medida que el shock se instalaba. Por la mañana, Jaime había reunido suficiente fuerza para evaluar su lesión. La pierna no estaba obviamente deformada, lo que ofrecía alguna esperanza de que el hueso no estuviera gravemente desplazado. Una hinchazón masiva y hematomas, cada vez más profundos, pintaban un lienzo de lesión desde la rodilla hasta el tobillo. Cualquier intento de soportar peso enviaba relámpagos de dolor por todo su cuerpo. Ahora, al cuarto día, Jaime se enfrentaba a la realidad de su situación con creciente preocupación. El dolor se había estabilizado en un latido sordo cuando estaba inmóvil, agudizándose a una intensidad de cuchillo con el movimiento. La hinchazón había disminuido ligeramente, revelando hematomas más extensos, pero lo más preocupante era su creciente impotencia. Los suministros de agua, cuidadosamente almacenados en cubos cubiertos, durarían quizás otro día. La leña, normalmente apilada al alcance de la estufa, se había reducido a unas pocas piezas restantes. La comida presentaba el desafío más inmediato. La despensa contenía productos básicos, pero los artículos frescos requerían ser cosechados del jardín. Ahora un viaje imposible sin ayuda. «Scout», llamó Jaime suavemente, palmeando la cama a su lado. El perro saltó, con cuidado de no tocar la pierna herida. «Tenemos problemas, chico». Scout inclinó la cabeza, las orejas erguidas con atención. «Necesito resolver esto». Jaime repasó las opciones en su mente, cada una más improbable que la anterior. El vecino más cercano, Cal Erickson, vivía a millas de distancia sobre un terreno difícil, un viaje imposible en su estado actual. La tienda de Mason
estaba aún más lejos. Nadie lo extrañaría. Sus visitas comerciales no seguían un horario regular que alertara a otros de su ausencia. Por primera vez desde su llegada a la cabaña, Jaime se enfrentó a la posibilidad de que la independencia que cultivaba pudiera resultar fatal. La montaña que los había protegido ahora los aislaba cuando más necesitaban ayuda. Un arañazo en la puerta interrumpió sus pensamientos cada vez más oscuros. Las orejas de Scout se erizaron. Su postura alerta pero no alarmada. Jaime instintivamente buscó el rifle apoyado cerca de la cama antes de reconocer el ritmo particular del sonido. No un oso u otro depredador, sino las propias patas de Scout, pidiendo entrar. La confusión duró solo unos momentos antes de que la comprensión amaneciera. Este no era Scout a su lado, sino Scout en la puerta. Mirando hacia la cama, Jaime se dio cuenta de que su mente, nublada por el dolor y la preocupación, había conjurado al compañero en el que confiaba. «Entra», llamó débilmente. La puerta, dejada sin pestillo para este mismo propósito, se abrió cuando Scout la empujó con su nariz. En su boca, el perro llevaba un conejo, recién matado, todavía caliente. La garganta de Jaime se apretó de emoción. «Buen chico», susurró mientras Scout depositaba la ofrenda en el suelo junto a la cama. «Inteligente, buen chico». Durante los días siguientes, surgió una nueva asociación entre ellos. Scout, siempre inteligente, ahora parecía comprender la gravedad de su situación con una conciencia asombrosa. Recuperaba los objetos que Jaime señalaba, arrastrando los objetos más pesados por el suelo, con una fuerza decidida. Aprendió a sacar el cubo de agua de debajo del grifo del barril de lluvia, navegando cuidadosamente el recipiente lleno de vuelta a la cabaña. Lo más notable, continuó cazando, llevando la caza menor directamente a la cama de Jaime con evidente orgullo. Jaime fabricó mejores muletas a medida que recuperaba gradualmente la fuerza, lo que le permitió realizar viajes cortos alrededor de la cabaña. Creó un sistema de cuerdas y poleas que le permitía recuperar objetos de los estantes altos, sin tener que ponerse de pie. Cada pequeña victoria sobre sus limitaciones traía partes iguales de alivio y frustración, por las tareas que aún estaban fuera de su alcance. Las noches eran las más difíciles. El dolor a menudo se intensificaba en la oscuridad, combinándose con los miedos que mantenía a raya durante las horas del día. ¿Y si el hueso no se curaba correctamente? ¿Y si se infectaba? ¿Y si un daño permanente lo dejaba lisiado en este lugar aislado? Scout parecía sentir estos momentos más oscuros, apretándose más, ofreciendo calor y compañía silenciosa, hasta que finalmente llegaba el sueño. Las semanas pasaron con una lentitud agonizante. Jaime documentó su recuperación a través de cuidadosas mediciones y notas, utilizando el conocimiento obtenido de los libros de medicina intercambiados en la tienda de Mason. La hinchazón disminuyó por completo. Los hematomas se desvanecieron a través de su espectro de morados y amarillos antes de desaparecer. Soportar peso se hizo posible por breves periodos, aunque el dolor profundo persistía. «Estamos llegando», le dijo Jaime a Scout, una mañana mientras lograba su primer paso sin ayuda en casi un mes. El perro observó el hito con aparente aprobación, la cola barriendo el suelo en un suave reconocimiento. La lesión había revelado vulnerabilidades en su existencia en la montaña, que Jaime nunca había considerado por completo. También había revelado fortalezas que no sabía que poseían: la notable adaptabilidad de Scout, su propia tenaz resiliencia, su capacidad combinada para superar desafíos aparentemente imposibles. La muleta, inicialmente un símbolo de limitación, se había transformado en la mente de Jaime para representar algo completamente diferente: el ingenio nacido de la necesidad, las herramientas fabricadas con lo que la vida proporciona, en lugar de lo que se podría desear. Exactamente lo que él y Scout habían estado haciendo todo el tiempo. El puesto de observación no era gran cosa, solo una pequeña plataforma encajada entre 3 pinos en una cresta, con vistas al acceso principal a la cabaña. Jaime lo había construido durante su recuperación, cuando las excursiones cortas se hicieron posibles, pero las caminatas más largas seguían estando fuera de su alcance. Había reforzado la formación natural con tablas rescatadas, añadido un simple techo de ramas superpuestas, y camuflado toda la estructura con ramas de pino. Desde este punto de vista, podía ver casi un cuarto de milla valle abajo mientras permanecía prácticamente invisible para cualquiera que estuviera abajo. Construido inicialmente como un escondite de caza, se había convertido en algo más: una medida de seguridad, un retiro tranquilo, y hoy, un puesto de vigilancia esencial. Jaime yacía plano en la plataforma, los viejos prismáticos que había intercambiado, firmes en sus manos. Scout,
se agazapaba a su lado, inusualmente quieto, como si entendiera la necesidad de un silencio absoluto. Abajo, moviéndose constantemente a lo largo del arroyo que conducía a su cabaña, venían 4 figuras en uniforme. La primera indicación de problemas había llegado al amanecer. La postura alerta de Scout en la puerta de la cabaña, las orejas hacia adelante, un bajo retumbo en su garganta. Jaime lo había hecho callar de inmediato, esforzándose por oír lo que había desencadenado la advertencia. Voces distantes se escuchaban en el aire de la mañana, demasiado débiles para distinguir las palabras, pero inconfundiblemente humanas, múltiples humanos moviéndose con propósito a través de su dominio previamente privado. Años de precaución habían formado hábitos no fáciles de romper. En cuestión de minutos, Jaime había implementado el plan de emergencia que había desarrollado, pero que nunca esperó usar. El entrenamiento de Scout se activó con una sola señal de mano, modo silencioso, sin ladridos bajo ninguna circunstancia. Los documentos esenciales y los artículos irreemplazables fueron a la mochila impermeable, siempre lista. Lo más importante, la cabaña sufrió una rápida transformación. Jaime se movió metódicamente, quitando las fotografías personales de la vista, escondiendo la cámara de Henry y el kit de revelado obtenido a través de meses de intercambio. El juego de ajedrez y otras artesanías distintivas desaparecieron en un espacio de almacenamiento oculto, debajo de las tablas del suelo reparadas. Desmontó rápidamente el pequeño escritorio donde guardaba diarios y materiales educativos, las piezas apiladas para parecer leña ordinaria. El objetivo no era ocultar la evidencia de habitación, eso sería imposible, sino oscurecer la duración y la permanencia de su residencia. Un campamento de cazadores temporal podría llamar poco la atención. Un menor viviendo solo desencadenaría una intervención inmediata. Ahora, observando a los grupos de búsqueda acercarse a través de los prismáticos, Jaime evaluaba sus movimientos con la percepción agudizada de una presa observando a los depredadores. Sus uniformes llevaban parches que no podía distinguir del todo a esa distancia, no militares. Algo más, tal vez el servicio forestal o guardaparques, se movían con la precisión metódica de quienes ejecutan una búsqueda en cuadrícula, deteniéndose ocasionalmente para marcar ubicaciones en los mapas o consultar dispositivos de mano. Buscando a alguien, susurró Jaime a Scout, cuyas orejas se movieron al oír el sonido. No a nosotros específicamente, a otra persona. El alivio se mezcló con una continua cautela. Su búsqueda general significaba que no eran el objetivo, pero el descubrimiento traería consecuencias de todos modos. Se harían preguntas que no podrían responderse fácilmente. Su edad, ahora 15 pero pequeño para su edad, plantearía preocupaciones inmediatas. La ausencia de adultos desencadenaría protocolos que Jaime había evitado cuidadosamente durante 4 años. El grupo de búsqueda se acercó. A través de los prismáticos, Jaime ahora podía ver detalles, radios enganchadas a los cinturones, la insignia del Departamento Forestal del Estado, la cansada determinación en sus movimientos. Se detuvieron en el cruce del arroyo a solo media milla de la cabaña, uno arrodillándose para examinar algo en el suelo. El corazón de Jaime se detuvo. ¿Había dejado huellas durante la expedición de pesca de ayer? No, había tenido cuidado como siempre, manteniéndose en las rocas y el suelo duro. Aún así, estos eran profesionales entrenados para notar perturbaciones en el entorno natural, que los observadores casuales pasarían por alto. Después de una breve consulta, el grupo alteró ligeramente su rumbo, dirigiéndose hacia el oeste, lejos de la ubicación de la cabaña. Jaime soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Scout permaneció inmóvil a su lado, sus ojos oscuros, siguiendo a las figuras que se retiraban. Mantuvieron su puesto de observación hasta el atardecer, observando cómo el grupo de búsqueda acampaba en un claro a 2 crestas de distancia. El punto de su fogata brillaba de color naranja contra el azul, cada vez más profundo de la noche. Deberíamos revisar la cabaña, susurró Jaime, aunque no había nadie que los oyera ahora. La cola de Scout se movió una vez en reconocimiento. El único movimiento que había hecho en horas. El viaje de regreso a través de la creciente oscuridad requirió todas sus habilidades en el bosque. Jaime se movió silenciosamente por senderos memorizados, evitando las ramas secas y las piedras sueltas que pudieran delatar su presencia. Scout se deslizó a su lado, una sombra entre las sombras. La cabaña parecía intacta, exactamente como la habían dejado esa mañana. Aún así, Jaime se acercó con cautela, rodeando la estructura por completo antes de atreverse a entrar. Adentro, encendió una sola vela, manteniéndola alejada de las ventanas,
donde su brillo podría ser visible desde la distancia. «Estamos bien por ahora», le dijo a Scout, quien finalmente relajó su postura vigilante, acomodándose cerca de la fría estufa de leña. «Pero volverán mañana». El sueño llegó a trompicones esa noche, interrumpido por la necesidad de revisar la cresta donde la fogata del grupo de búsqueda se había atenuado gradualmente hasta convertirse en brasas. La mente de Jaime repasaba planes de contingencia. Si venían directamente a la cabaña, él y Scout se retirarían al refugio de emergencia que había establecido en un sistema de cuevas a 1 milla al norte. Si se involucraba la búsqueda aérea, había visto helicópteros utilizados en rescates de montaña antes. Necesitarían una cobertura más profunda de la que proporcionaba el dosel del bosque. Al amanecer, la búsqueda se había reanudado, pero el equipo continuó hacia el oeste, sus voces desvaneciéndose en la distancia. Durante 3 días, Jaime mantuvo una vigilancia constante, rastreando sus movimientos desde varios puntos de observación, establecidos en todo su territorio. Scout parecía entender la gravedad de su situación, obedeciendo órdenes silenciosas con una precisión impecable, sus instintos naturales para el sigilo, demostrando ser invaluables. Al 4.º día, el grupo de búsqueda abandonó el área por completo, dejando atrás solo vegetación pisoteada y algunas banderas marcadoras biodegradables que desaparecerían con la próxima lluvia fuerte. «Se han rendido», dijo Jaime. La tensión de Díaz finalmente se alivió de sus hombros, mientras él y Scout observaban desde su puesto de observación, o encontraban a quien buscaban. De cualquier manera, la amenaza inmediata había pasado, pero su impacto persistía. Su santuario montañoso, una vez aparentemente remoto de las complejidades del mundo exterior, se había revelado más tenue de lo que Jaime se había permitido creer. Esa noche, a la luz de las velas, hizo adiciones al plan de emergencia, más escondites de suministros esenciales ocultos en lugares estratégicos, múltiples rutas de escape memorizadas, Scout entrenado para responder a nuevas señales que los guiarían a un lugar seguro, si las palabras se volvieran demasiado peligrosas. La montaña seguía siendo su hogar, pero ahora sus límites parecían más permeables, su protección menos absoluta. El humo apareció como una mancha en el horizonte, fácilmente descartable como una nube distante, si no fuera por su coloración distintiva, gris, teñida de amarillo, que se elevaba, no ondeaba, manteniendo su forma contra el cielo azul por lo demás claro. Jaime lo notó primero desde el jardín, enderezándose de su trabajo para protegerse los ojos del sol de la tarde. Scout, sintiendo la repentina quietud, levantó la vista de donde había estado dormitando a la sombra. «Fuego», dijo Jaime, la única palabra que llevaba el peso de generaciones de habitantes de la montaña que entendían sus implicaciones. No la quema controlada de una fogata o la limpieza de matorrales, sino un incendio forestal, caprichoso, voraz, y completamente indiferente a lo que se interpusiera en su camino. Al atardecer, la mancha distante se había transformado en una columna definida, su base extendiéndose lateralmente a lo largo de la cresta occidental. El aire tenía un ligero sabor acre, y las partículas de ceniza ocasionalmente caían como nieve macabra. Jaime pasó las horas del crepúsculo en su plataforma de observación, rastreando el avance del fuego a través de los prismáticos, calculando la distancia y la dirección con creciente preocupación. «Demasiado cerca», le dijo a Scout, mientras regresaban a la cabaña. «Los vientos lo empujan hacia aquí». La montaña le había enseñado a Jaime muchas lecciones durante sus 5 años de residencia, pero ninguna más a fondo que la preparación. Los suministros de emergencia ya estaban empacados y listos, un hábito mantenido desde el incidente del grupo de búsqueda meses antes. Los barriles de agua estaban llenos hasta el tope. La bodega de raíces contenía alimentos en conserva suficientes para semanas, pero el fuego presentaba una amenaza que no podía esperar, ni evadirse con una simple reubicación. La mañana trajo la confirmación de sus temores. El humo se había espesado durante la noche, oscureciendo el sol y proyectando una extraña luz anaranjada sobre el paisaje. El lejano crepitar de las llamas consumidoras se escuchaba en el viento, puntuado ocasionalmente por el agudo crujido de los árboles que explotaban cuando su savia alcanzaba el punto de ebullición. Jaime trabajó con una urgencia metódica. Scout, nunca lejos de su lado, reventó el techo, subiendo con cuidado para quitar cualquier residuo acumulado de las canaletas y las tejas, empapando las tejas de madera con agua de cubos, laboriosamente subidos por su escalera casera. Luego, el perímetro,
moviendo las pilas de leña y otros combustibles lejos del exterior de la cabaña, despejando un espacio más amplio entre la estructura y el bosque, de lo que sus sensibilidades estéticas habían permitido anteriormente. Lo más crítico, el cortafuegos. Usando las herramientas acumuladas a través de años de comercio y salvamento, Jaime comenzó a despejar una zona defendible alrededor de su casa. La pala mordió la tierra, exponiendo el suelo mineral que resistiría las brasas. El rastrillo arrastró las hojas y las agujas de pino que podrían llevar el fuego por el suelo. El hacha y la sierra eliminaron las ramas más bajas de los árboles cercanos, eliminando los combustibles de escalera que podrían llevar las llamas a la copa. Hora tras hora, expandió el área despejada, trabajando hacia afuera desde la cabaña en círculos concéntricos. Sus manos se ampollaron, luego sangraron, luego se entumecieron. Le ardían los pulmones por el esfuerzo y el aire cada vez más ahumado. Scout ayudó como pudo, arrastrando las ramas más pequeñas lejos del claro, permaneciendo cerca cuando el agotamiento de Jaime requería un breve descanso. Al anochecer, el cielo del oeste brillaba con un brillo antinatural. El fuego había coronado la cresta más cercana, todavía a millas de distancia, pero avanzando a una velocidad aterradora a través del bosque estresado por la sequía. Ocasionalmente, lenguas de fuego se disparaban hacia el cielo cuando árboles particularmente resinosos se encendían, visibles ahora sin prismáticos. Deberíamos irnos, admitió Jaime, examinando sus preparativos con el ojo crítico de alguien cuya vida dependía de su adecuación. El cortafuegos parecía lamentablemente inadecuado contra el infierno que se acercaba, un castillo de arena de un niño ante una marea entrante. Scout gimió suavemente, apretándose contra la pierna de Jaime como si sintiera su incertidumbre. Pero este es nuestro hogar, continuó Jaime, agachándose para rascar detrás de las orejas del perro. Todo lo que hemos construido, todo en lo que nos hemos convertido. La decisión se cristalizó no como una elección consciente, sino como una certeza profunda. Se quedarían, defenderían, podrían fallar, pero no abandonarían sin intentarlo. Durante la noche, Jaime mantuvo la vigilancia, aprovechando momentos de sueño inquieto entre los controles perimetrales por hora. Se preparó lo mejor que pudo, llenando cada recipiente con agua, empapando sacos de arpillera para sofocar las brasas perdidas, colocando las herramientas para un acceso rápido. Scout permaneció inusualmente cerca, evitando sus habituales exploraciones nocturnas para permanecer al alcance de la mano. El amanecer no trajo alivio. El sol, un tenue disco rojo, apenas visible a través del humo que se había espesado hasta convertirse en una manta sofocante. La ceniza caía constantemente ahora, acumulándose en las superficies como nieve gris. El rugido del fuego se había vuelto audible, incluso entre las ráfagas de viento, un sonido profundo y hambriento como ningún otro en la naturaleza. A media mañana, las brasas que caían comenzaron a aterrizar dentro de su claro, transportadas millas por delante del frente de fuego principal, por poderosas corrientes de convección. Jaime patrullaba constantemente, apagando las llamas incipientes, barriendo las cenizas calientes del techo, humedeciendo las áreas que parecían particularmente vulnerables. Scout se había puesto a llevar uno de estos sacos de arpillera empapados, dejándolo caer en los puntos humeantes, con una conciencia asombrosa de dónde se necesitaba. El día se disolvió en un borrón de humo, sudor y actividad desesperada. Jaime perdió la noción del tiempo, midiendo el progreso solo en pequeñas victorias. Esta brasa extinguida, ese lugar defendido, otra hora sobrevivida. Su mundo se redujo al entorno inmediato. Todo pensamiento del pasado o del futuro, subsumido por el urgente ahora. La tarde trajo el frente de fuego mismo, avanzando a través del bosque con una intensidad apocalíptica. Los árboles se convirtieron en antorchas, luego en esqueletos, luego en cenizas. El calor presionaba contra el rostro de Jaime como una fuerza física, incluso desde cientos de metros de distancia. El sonido abrumaba, no solo el rugido de las llamas, sino el coro de destrucción que lo acompañaba. Árboles partiéndose, raíces arrancándose de la tierra, la vida silvestre ocasional, huyendo con gritos de pánico. Durante la noche más larga de su vida en la montaña, Jaime y Scout lucharon juntos para proteger su hogar. Cuando los focos de fuego encendieron el jardín, los sofocaron con sacos mojados. Cuando las brasas se acumularon contra la pared de la cabaña, las barrieron antes de que pudieran encender la madera. Cuando una rama en llamas cayó sobre el techo, Jaime subió a través del calor y el humo para apartarla, la piel ampollándose al contacto. Cerca del amanecer, cuando el agotamiento amenazaba con superar la determinación, el viento cambió, un cambio sutil al principio,
luego más pronunciado. El frente de fuego principal, habiendo consumido el combustible disponible al oeste, comenzó a moverse hacia el norte. La cabaña ya no estaba en su camino directo. Por la mañana, el peligro inmediato había pasado. El paisaje a su alrededor se había transformado. Árboles ennegrecidos se erguían como centinelas en gran parte de su vista. El sotobosque reducido a cenizas, pero su claro seguía siendo una isla verde en un mar carbonizado. La cabaña chamuscada, pero intacta. Jaime se hundió en los escalones del porche, Scout desplomándose a su lado con igual agotamiento. Juntos examinaron lo que se había salvado y lo que se había perdido. El jardín estaba parcialmente quemado, las estructuras periféricas dañadas. El bosque que habían conocido estaba fundamentalmente alterado, pero ellos permanecían. Su hogar permanecía. «Lo hicimos, chico», susurró Jaime, su voz ronca por el humo y el esfuerzo. La cola de Scout golpeó una vez contra las tablas del porche, en un cansado reconocimiento. El cortafuegos, esa desesperada última defensa, había marcado la diferencia entre la devastación y la supervivencia. El libro yacía abierto sobre la mesa, sus páginas con las esquinas dobladas y anotadas con la letra cada vez más pulcra de Jaime. A diferencia de las novelas de aventuras y las guías de la naturaleza que componían la mayor parte de su pequeña biblioteca, este volumen trataba de asuntos cívicos, específicamente el estatus legal de los menores en su estado. Jaime había intercambiado 4 cajas intrincadamente talladas por él, en la tienda de Mason, ganándose una ceja levantada del viejo tendero, pero ninguna pregunta. «Emancipación», leyó Jaime en voz alta a Scout, quien escuchaba con la atención habitual desde su lugar junto a la estufa de leña. «Reconocimiento legal de la capacidad de un menor para actuar como un adulto». Su dedo trazaba debajo de las palabras mientras leía, un hábito formado durante años de autoeducación. Habían pasado 6 años desde su llegada a la cabaña. El 16 grado cumpleaños de Jaime había llegado y se había ido, con poca ceremonia más allá de una comida especial, y un nuevo collar para Scout, hecho de cuero flexible, intercambiado con un trampero. El perro, que ahora mostraba un distintivo gris alrededor de su hocico y ojos, seguía siendo el compañero constante de Jaime, aunque sus movimientos se habían ralentizado, y sus expediciones de caza se habían acortado. El aislamiento que una vez había representado seguridad, ahora conllevaba limitaciones que Jaime ya no podía ignorar. Su conocimiento, improvisado a partir de libros y conversaciones ocasionales, contenía lagunas significativas. Su salud, aunque generalmente buena, carecía de supervisión profesional. Lo más crítico, su existencia seguía siendo extraoficial, sin documentación, sin estatus legal, sin protección más allá de la que la montaña y su propio ingenio proporcionaban. El incendio forestal había forzado un ajuste de cuentas. Mientras Jaime reconstruía las estructuras dañadas y replantaba el jardín, había comenzado un proceso paralelo de reconstrucción interna. La fragilidad de su vida en la montaña había sido expuesta por las llamas que casi lo consumieron todo. ¿Qué otras amenazas podrían surgir que no pudieran abordarse solo con la autosuficiencia? «Necesitamos opciones», le dijo Jaime a Scout, cerrando el libro y alcanzando el cuaderno donde había estado documentando su investigación. Páginas de notas cuidadosas describían el camino legal hacia la emancipación, el proceso mediante el cual un menor podía ser legalmente reconocido como autosuficiente. Se le concedían los derechos y responsabilidades de la edad adulta. Antes de alcanzar la mayoría de edad, los requisitos parecían diseñados específicamente para excluir a alguien en la situación de Jaime. Fuente de ingresos documentada, residencia establecida, evaluación educativa. Sin embargo, cada obstáculo no había provocado la derrota, sino la planificación estratégica. Durante meses, había construido un caso que podría resistir el escrutinio oficial. El puesto comercial de Mason proporcionó la base. Las artesanías de Jaime, antes simples artículos de trueque, se habían convertido en artículos codiciados comprados por turistas y coleccionistas. Mason había comenzado a llevar registros de ventas rudimentarios a petición de Jaime, documentando un flujo de ingresos modesto pero constante. Junto a estos, Jaime mantenía sus propias cuentas meticulosas, rastreando los gastos y las ganancias, con una precisión que habría impresionado a los contadores profesionales. La educación presentaba un desafío diferente. Habiendo dejado la educación formal después del 4º grado, el conocimiento de Jaime contenía combinaciones inusuales de sofisticación y lagunas. Las habilidades en la naturaleza y las matemáticas prácticas existían junto con una comprensión limitada de la historia y la gramática formal. Para abordar esto,
Había establecido un riguroso programa de autoaprendizaje, utilizando libros de texto, obtenidos a través del comercio, y compras ocasionales. Los estantes actuales de la cabaña contenían volúmenes que iban desde el álgebra básica hasta el gobierno estadounidense, cada uno trabajado sistemáticamente y documentado en cuadernos. El requisito de residencia parecía el más simple en la superficie. Ciertamente había establecido una vivienda permanente. Sin embargo, probar la ocupación, sin revelar sus comienzos no autorizados, requería una cuidadosa consideración. Jaime había comenzado a establecer una línea de tiempo documentada a través de los recibos de Mason, fotografías fechadas, reveladas en una tienda en el pueblo más cercano, y relaciones con los granjeros vecinos, que podrían, si fuera necesario, testificar sobre su presencia y autosuficiencia. La decisión más difícil había sido determinar su enfoque de su historia personal. La honestidad total sobre su abandono y sus años de soledad podría desencadenar intervenciones que deseaba evitar. Sin embargo, la fabricación socavaría su caso y posiblemente constituiría un fraude. Jaime se había decidido por una narrativa cuidadosamente construida, que reconocía sus circunstancias inusuales, mientras enfatizaba sus capacidades actuales, en lugar de sus vulnerabilidades pasadas. Ahora, después de meses de preparación, había llegado el momento de la acción. Jaime reunió los documentos que había reunido, documentos de identificación recreados de memoria, cartas de residentes de la montaña que atestiguaban su carácter y capacidades, registros financieros, autoevaluaciones educativas. Estos, junto con una petición formalmente redactada de emancipación, fueron a una cartera de cuero elaborada específicamente para este propósito. Mañana, le dijo Jaime a Scout, quien golpeó la cola en reconocimiento sin levantar la cabeza de sus patas. Iremos al pueblo. La sede del condado se encontraba a 30 millas de distancia, un viaje que nunca habían intentado. Jaime había trazado la ruta con cuidado, calculando los periodos de descanso necesarios para Scout, cuyas articulaciones envejecidas no podían soportar toda la distancia en un solo día. Viajarían ligeros, llevando solo lo esencial, y los preciosos documentos que representaban su apuesta por una existencia legítima. Esa noche, Jaime se paró en el porche, viendo el atardecer pintar el bosque en recuperación de oro. Troncos ennegrecidos contrastaban marcadamente con el vibrante nuevo crecimiento, que emergía del suelo enriquecido con cenizas. La montaña se estaba reconstruyendo a sí misma después del incendio, encontrando nuevas formas de belleza en medio de la devastación. Tal vez podamos hacer lo mismo, susurró Jaime. Adentro, completó los preparativos finales. Ropa, la mejor que tenía, aunque todavía hecha a mano o intercambiada, estaba dispuesta para la mañana. La comida para el viaje esperaba en una pequeña mochila. La cabaña estaba asegurada contra su primera ausencia de varios días. Los productos perecederos almacenados adecuadamente, los riesgos de incendio eliminados, el sueño llegó a trompicones, la ansiedad y la anticipación turnándose en los momentos de vigilia. Scout parecía sentir su tensión, apretándose más de lo habitual contra el costado de Jaime, ofreciendo un consuelo sin palabras. Dorne los encontró ya en el camino, moviéndose con propósito a través del bosque todavía hermoso a pesar de su transformación. Jaime llevaba la cartera cerca de su cuerpo, protegida del clima y la maleza. Cada paso los alejaba más del aislamiento y los acercaba a un mundo de estructura, reglas y complejidad humana, en gran parte olvidado durante sus años de exilio autoimpuesto. Sin embargo, no era el miedo lo que impulsaba a Jaime hacia adelante, sino algo más matizado, un reconocimiento de que la verdadera independencia no provenía del aislamiento, sino del compromiso en los propios términos. La montaña le había dado fuerza, habilidades e identidad. Ahora era el momento de llevar esos dones más allá de sus límites. Pase lo que pase, le dijo Jaime a Scout, mientras se detenían en una cresta con vistas a la civilización distante. Lo enfrentaremos juntos. La escritura se sentía más pesada de lo que su única página debería permitir. Su sello oficial y su lenguaje formal transformaban un simple documento en algo profundo. Jaime la colocó con cuidado sobre la mesa de la cabaña, alisando sus pliegues con dedos reverentes. Scout observaba desde su lugar habitual, junto a la estufa de leña, el hocico gris descansando sobre las patas que se contraían ocasionalmente en sueños caninos. Ahora es nuestro, dijo Jaime en voz baja, legalmente nuestro. El camino hacia la legitimidad no había resultado ni simple ni directo. Los funcionarios del condado habían recibido la petición de emancipación de Jaime,
con un escepticismo inicial que rayaba en el desdén. Su documentación cuidadosamente preparada había merecido una revisión renuente en lugar de una aceptación inmediata. Siguieron preguntas, inquisitivas, ocasionalmente acusatorias, diseñadas para descubrir inconsistencias en su narrativa. Jaime había mantenido la compostura en todo momento, respondiendo directamente cuando era posible, reflexivamente cuando era necesario. Sí, había estado solo durante años. No deseaba discutir las circunstancias de su abandono. Sí, había establecido un ingreso sostenible. No había asistido a la escuela formal, pero podía demostrar competencia educativa. Scout había demostrado ser inesperadamente valioso durante el proceso, su comportamiento disciplinado y su evidente vínculo con Jaime, proporcionando un testimonio vivo de la capacidad del niño. Varios funcionarios habían notado el excepcional entrenamiento del perro y la comunicación tácita entre ellos, reconociendo algo más allá de la típica relación con una mascota. El punto de inflexión llegó con la inspección del hogar. Inicialmente temida como una invasión, la visita se había transformado en un triunfo involuntario, cuando los representantes de los servicios sociales presenciaron de primera mano la vida que Jaime había construido, la cabaña bien mantenida, el jardín productivo, los sistemas organizados para el agua y la comida, la evidencia de la artesanía y la autoeducación. Todo hablaba más elocuentemente de lo que cualquier documento podría haber hecho. No solo está sobreviviendo. Jaime había oído murmurar a un inspector a otro. Está prosperando. El apoyo se había materializado desde lugares inesperados. Mason, del puesto comercial, había llegado sin ser invitado a una audiencia crítica, testificando sobre años de interacciones comerciales confiables. Cal Erickson y otros 2 residentes de la montaña aparecieron para confirmar la posición de Jaime en su dispersa comunidad. Incluso Henry, el visitante de invierno de años antes, de alguna manera se enteró de los procedimientos y presentó una declaración escrita describiendo al joven capaz que había conocido. El proceso legal se extendió de semanas a meses, poniendo a prueba la paciencia y los recursos de Jaime. Los viajes al pueblo requerían una cuidadosa planificación en torno a la decreciente movilidad de Scout y las continuas necesidades de la cabaña. Cada viaje reforzaba los contrastes entre su existencia en la montaña y la vida convencional, el ruido, el ritmo, la constante presencia humana que simultáneamente atraía y abrumaba. El documento de hoy representaba la culminación de ese proceso, no solo la emancipación, el reconocimiento legal de la capacidad de Jaime para funcionar como un adulto, a pesar de su juventud, sino algo aún más significativo. A través de la investigación de los registros de propiedad, Jaime había descubierto que la cabaña y los acres circundantes habían sido abandonados no solo físicamente, sino legalmente. Impuestos impagos durante más de una década. La propiedad volvió al control del condado. Con la guía de un comprensivo secretario del tribunal, Jaime había solicitado la posesión adversa, el principio legal por el cual alguien que ocupa y mejora abiertamente una propiedad abandonada durante un periodo legal puede reclamar la propiedad. Sus años documentados de residencia, combinados con mejoras sustanciales en la propiedad, habían cumplido con los requisitos. Las modestas tarifas pagadas con los ahorros de sus ventas de artesanías habían parecido triviales en comparación con la importancia de la transacción. La escritura lo nombraba propietario legal de 40 acres que rodeaban la cabaña, transformando años de ocupación incierta en posesión legítima. James Robert Thorne leyó Jaime en voz alta del documento, el nombre formal que había reclamado durante el proceso legal, sintiéndose a la vez extraño y profundamente correcto. Propietario de registro. La cola de Scout golpeó una vez contra el suelo en aparente aprobación. Sin embargo, la propiedad trajo complejidad junto con la seguridad. Los procedimientos legales habían creado registros oficiales, conectando a Jaime con sistemas y estructuras largamente evitados. Su existencia, una vez invisible para la autoridad, ahora estaba documentada y rastreada. Se evaluarían los impuestos anualmente, se esperaría el cumplimiento de varias regulaciones. El aislamiento que había definido su vida se había visto comprometido de manera sutil pero irreversible. Más inmediatas fueron las condiciones adjuntas a su emancipación. Si bien el tribunal había reconocido su notable autosuficiencia, se habían impuesto ciertos requisitos para mantener su estatus independiente. Chequeos trimestrales con el trabajador social designado,
Demostración de ingresos continuos. Lo más significativo, la inscripción en el programa de educación a distancia del condado para obtener su certificado de equivalencia de la escuela secundaria. Los libros de texto para este programa ahora ocupaban su propio estante en la cabaña, sus cubiertas impecables y sus lecciones estructuradas representaban un puente entre el aprendizaje autodirigido de Jaime y la educación formalizada. Las tareas semanales requerían viajes regulares a la biblioteca del condado para presentar el trabajo y acceder a los recursos necesarios, un compromiso que remodelaría sus ritmos montañosos. Estas nuevas obligaciones habían impulsado la decisión más significativa de Jaime, la adición de un camión a su existencia, no el naufragio abandonado que había proporcionado herramientas años antes, sino un vehículo funcional comprado con los ahorros acumulados a través de sus ventas de artesanías cada vez más rentables. El anciano Ford ahora estaba junto a la cabaña. Su pintura azul desvaída y sus problemas mecánicos menores representaban tanto un compromiso como un progreso. Scout se había acercado al camión con cautela al principio, rodeándolo con olfateos sospechosos antes de subir con cautela al asiento del pasajero por el aliento de Jaime. Ahora parecía anticipar sus viajes semanales, sentado expectante junto al camión cada día de biblioteca, entendiendo de alguna manera que este nuevo elemento en sus vidas expandía en lugar de amenazar su mundo compartido. De pie en la ventana de la cabaña, con la escritura todavía en la mano, Jaime examinó la tierra que ahora era innegablemente suya. La primavera había traído una vibrante recuperación a las áreas dañadas por el incendio del año anterior. Nuevo crecimiento, que se elevaba hacia el cielo, con una determinación que reflejaba su propio viaje. El jardín se había ampliado de nuevo, incorporando lecciones de los textos agrícolas obtenidos durante sus procedimientos legales. Un pequeño taller ahora estaba separado de la cabaña principal, albergando herramientas y proyectos que reflejaban cada vez más un arte más allá de la mera función. Elegimos bien, le dijo Jaime a Scout, quien se había levantado con rigidez para unirse a él en la ventana. Este lugar, esta vida. El perro se apoyó en su pierna en un acuerdo silencioso, con el hocico gris, pero todavía alerta, todavía esencial. Juntos habían transformado el abandono en pertenencia, la supervivencia en creación, el aislamiento en conexión considerada, y en esa transformación, ambos habían encontrado su verdadera naturaleza. El letrero colgaba en la entrada de la propiedad y estaba tallado en una sola pieza de cedro con letras incrustadas en nogal contrastante, santuario de la ladera de la montaña debajo, en letra más pequeña. Todos son bienvenidos los que vienen en paz. Jaime lo ajustó ligeramente, asegurándose de que colgara nivelado en los postes que había colocado el día anterior. Satisfecho, dio un paso atrás para admirar el trabajo, frotándose inconscientemente la cicatriz a lo largo de su antebrazo, un recordatorio permanente del incendio forestal de hace 5 años. A los 21 años, Jaime era más alto que el niño que una vez se había topado con una cabaña abandonada. Su complexión seguía siendo delgada, pero se había llenado con la fuerza nervuda que provenía de años de trabajo físico. Sus manos, antes pequeñas e inseguras, ahora se movían con la precisión segura de un artesano. Su rostro, curtido más allá de sus años, llevaba la tranquila dignidad de quien había enfrentado desafíos extraordinarios y había emergido no solo intacto, sino transformado. ¿Qué piensas, Luna?, le preguntó a la joven Border Collie, sentada atentamente a su lado. Su pelaje blanco y negro brillaba a la luz del sol de la mañana, sus ojos inteligentes fijos en Jaime con la devoción que una vez había conocido de Scout. ¿Crees que Scout lo aprobaría? Scout había fallecido hacía 3 inviernos, pacíficamente mientras dormía junto a la estufa de leña que había calentado sus articulaciones envejecidas. Jaime lo había enterrado debajo del pino más antiguo cerca de la cabaña, marcando el lugar con una piedra tallada, que llevaba una simple inscripción: Scout, primer amigo, compañero fiel, recordado para siempre. Luna había llegado 1 año después, no como un reemplazo, sino como una nueva asociación, una continuación del vínculo entre el ser humano y el canino, que había demostrado ser tan esencial para el viaje de Jaime. El santuario había evolucionado gradualmente de la necesidad a la visión. Lo que comenzó como la finalización de la educación de Jaime se había expandido a cursos de aprendizaje más amplios en asistencia veterinaria, gestión de la naturaleza y asesoramiento, todos cursados a través de programas de aprendizaje a distancia que le permitieron mantener su hogar en la montaña como su base principal. La cabaña misma se había expandido 2 veces, habitaciones adicionales
construidas con la cuidadosa artesanía que se había convertido en el sello distintivo de Jaime. La estructura original seguía siendo el corazón de la propiedad, pero ahora estaba conectada a un taller donde creaba las piezas de mobiliario que le proporcionaban sus ingresos principales, enviándolas a galerías en ciudades distantes, donde su belleza orgánica y su experta carpintería alcanzaban precios impresionantes. Detrás de los edificios principales, nuevas estructuras albergaban a los otros residentes del santuario. 3 caballos de rescate con diversas discapacidades, un búho tuerto incapaz de volver a la naturaleza, 2 cabras ancianas de una granja abandonada, y una población rotativa de criaturas más pequeñas, en diversas etapas de rehabilitación. Cada uno había encontrado su camino a la montaña a través de la creciente red de rehabilitadores de vida silvestre y contactos de bienestar animal de Jaime. La adición más reciente al santuario se encontraba a poca distancia de la cabaña original, una barraca con 6 camas, una cocina comunal y un espacio de reunión centrado alrededor de una chimenea de piedra. Este edificio representaba la expansión más ambiciosa del propósito de Jaime, la culminación de un sueño que se había formado gradualmente a través de su propio viaje de sanación. 2 veces al mes, la barraca daba la bienvenida a pequeños grupos de adolescentes que enfrentaban desafíos similares a los que Jaime había encontrado: abandono, trauma, pérdida de dirección. Algunos llegaban a través de programas formales, otros a través de referencias de boca en boca. Todos llegaban con el cansancio de aquellos que habían aprendido a esperar la decepción de los adultos y las instituciones. Jaime les ofrecía no terapia en ningún sentido convencional, sino experiencia, días dedicados a trabajar junto a él en el jardín y el taller, noches de conversación alrededor del fuego, noches de profundo silencio roto solo por el viento entre los pinos y el lejano ulular de los búhos. La montaña que una vez había albergado a un solo niño abandonado, ahora extendía su abrazo sanador a otros que caminaban por senderos similares. «Correo aquí», llamó una voz desde la cabaña principal. Elisa, una ex trabajadora social que había reconocido algo especial en el caso de Jaime años antes, ahora pasaba los veranos en el santuario como coordinadora de voluntarios. Su jubilación había coincidido con la expansión de la visión de Jaime. Su conocimiento profesional complementaba su experiencia vivida de maneras que fortalecían el programa inmensamente. ¿Algo interesante?, preguntó Jaime, cruzando el patio con Luna trotando a su lado. «¿Una nueva consulta del grupo de veteranos?», respondió Elisa, entregándole un sobre. «¿Y la confirmación de la subvención para el jardín del próximo mes?». Jaime asintió, aceptando el correo con la tranquila deliberación que caracterizaba todas sus interacciones. El santuario operaba con un presupuesto cuidadosamente equilibrado. Los ingresos de las ventas de muebles y las subvenciones selectivas apoyaban las operaciones de rescate y los programas para jóvenes, y Jaime tomaba solo lo que necesitaba para su sencillo estilo de vida. A medida que se acercaba la tarde, Jaime completó sus preparativos para las llegadas del día: ropa de cama limpia en las camas de la barraca, ingredientes para la cena cosechados del jardín ampliado, herramientas dispuestas para la sesión de taller de mañana. Luna supervisaba con aportes ocasionales, un empujón hacia un detalle olvidado, un recordatorio juguetón, cuando el trabajo amenazaba con volverse demasiado serio. El sonido de los neumáticos en la grava anunció la llegada del grupo de la semana: 4 adolescentes acompañados por un coordinador de programa, con el que Jaime había trabajado anteriormente, desde la entrada del santuario. Observó sus reacciones iniciales mientras salían de la furgoneta: escepticismo, cansancio, hostilidad apenas disimulada, todas respuestas familiares que reconoció de su propio viaje. Un niño se quedó atrás de los demás, su postura un estudio de retirada defensiva. Algo en su expresión cautelosa desencadenó un recuerdo en Jaime: una gasolinera de otra vida, $20 apretados en una mano pequeña, esperando a alguien que nunca volvería. Jaime se adelantó para recibirlos, lunar, a sus talones. No se apresuró a llenar el incómodo silencio, no abrumó con una bienvenida entusiasta. En cambio, ofreció la simple dignidad del reconocimiento, de verlos de verdad, y aceptar lo que veía sin juzgar. «Bienvenidos al santuario», dijo en voz baja. «Soy Jamie. Esta es Luna. Nos alegra que estén aquí». Las palabras eran simples, pero detrás de ellas yacía el peso de su propio viaje de niño abandonado a constructor de santuarios, de un niño que una vez se había escondido de los grupos de búsqueda, a un hombre que ahora se acercaba a aquellos que todavía buscaban, de alguien que había necesitado un santuario,
a alguien que había aprendido a crearlo. El niño vacilante se encontró brevemente con sus ojos, un reconocimiento de algo tácito que pasaba entre ellos. En ese momento, el círculo que había comenzado con un niño asustado y un perro leal, descubriendo una cabaña abandonada, se completó. No terminó, sino que se amplió para incluir a otros que caminaban por senderos similares hacia la sanación, hacia el hogar.